Buenos días, son las 7 de la mañana. Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con Javier de Sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos desde Estrasburgo, desde la sede oficial del Parlamento Europeo, desde donde hoy realizamos un programa especial de Buenos Días, Aragón. ¿Por qué estamos esta mañana en Estrasburgo? Bueno, primero porque es aquí donde Aragón se está jugando buena parte de lo que va a ser en el futuro. Sin consenso en Europa, sin el apoyo de Europa, es imposible que salgan adelante proyectos que son absolutamente fundamentales para nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo la reapertura de la línea internacional del Canfranc o la travesía central pirenaica. Segundo, porque tenemos noticia. El próximo día 24, en menos de 2 semanas, de eurodiputados de diferentes países van a visitar Aragón para conocer esos 2 proyectos y también otros. Por ejemplo, la unión de Astun y Candatxú, que se paga fundamentalmente con fondos europeos, la plataforma logística de Zaragoza, como referente para todo el sur de Europa, o el Mobility City, con el sector de la automoción en una permanente evolución. Pero es que por si fuera eso poco, esta semana es clave para Europa. Hoy, Europa presenta la nueva estrategia de la Unión en materia de competitividad, después de que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen respondiese por primera vez tajante a Donald Trump con un habrá medidas firmes a los aranceles de Estados Unidos a Europa. En fin, la verdad es que hay mucho de lo que hablar hoy desde aquí. Entrevistaremos esta mañana a los 2 eurodiputados aragoneses, conoceremos el trabajo de quienes asesoran a los grupos políticos, qué particularidades tiene el Parlamento Europeo, donde hoy también se debate de la salud mental de los jóvenes, donde ayer también se habló de que faltan sanitarios en Europa y del acuerdo de Mercosur, temas que, en fin, pues nos tocan directamente. Va a ser una mañana de radio, la verdad es que muy interesante, de una radio que se ve también. Este programa especial lo pueden seguir desde ya mismo a través del canal de YouTube de Aragón Radio, así le ponen cara a los invitados y observan que el estudio de Aragón Radio hoy está literalmente en la puerta de entrada al hemiciclo, al propio Parlamento Europeo. Estamos ya en marcha, ya ven, con parte del equipo aquí, con Mario San Miguel en la producción, con Ainara Guerri, ahora la saludamos también, y con otra parte del equipo en casa, donde siempre, en Aragón, para no perder de vista las claves de la mañana que acontecen pues más allá de estas paredes. Titulares de la mañana con Ana Sánchez Borroy y Esperanza Sánchez. Buenos días, Aragón. Hoy miércoles, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas se reúnen para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero, un encuentro clave porque será donde se decida si finalmente la despoblación y la orografía, tal y como defiende Aragón, se tienen en cuenta en el nuevo modelo de financiación autonómica. Yo con esa posición de las Cortes de Aragón, no solamente con la posición de mi gobierno, hoy mismo voy a llamar a la ministra de Hacienda, le voy a pedir una reunión y le voy a pedir que retiren ese documento del próximo día 26 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Grupo Jorge va a recibir 2,6 millones del PERTE de descarbonización industrial. La compañía aragonesa, una de las mayores cárnicas del país, destinará la partida para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones en Zuera. En total, 15 proyectos contarán con financiación del Ministerio de Industria dentro de esta línea de ayudas para reducir las emisiones de efecto invernadero. En clave nacional, hoy primer cara a cara del año parlamentario entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que confrontarán posiciones después de que Hacienda haya confirmado que el salario mínimo pagará el IRPF tras la última subida aprobada ayer. El PP rechaza la medida, también Sumar, socio de Gobierno. Terminamos con una cita cultural solidaria, Cosmos Festival. El 15 de marzo tendrá lugar este evento impulsado por la asociación Down Huesca en la capital ostense, un homenaje a héroes del silencio y un espectáculo de danza inclusiva marcarán el programa de la que será su segunda edición. Bueno, destacamos también del deporte que Toni Moya se une a los lesionados en el Real Zaragoza y que en fútbol sala el Juanapix Sala 10 no lo consiguió, cayó eliminado ayer en la Copa del Rey. Guillermo Coscolla, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. Buenos días. El centrocampista se une al capítulo de bajas para jugar el domingo contra el Burgos al sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Con la de Moya ya son 21 las lesiones sufridas durante la temporada y la 7ª en las 2 últimas semanas. A las 11, entrenamiento en la Romareda y a la 1:30, rueda de prensa del capitán
Lluís López. En fútbol sala, ayer derrota 3-6 del Guanapix a la 10 contra Palma Futsal y el equipo zaragozano se despide del sueño de la Final Four de la Copa del Rey. Jorge Palos, entrenador. Nos vamos con cara de tontos, me voy con la sensación de que es muy difícil hacer los partidos que hacemos y hacer el partido que hemos hecho hoy contra un equipazo como son ellos, pero es imposible competir contra este equipo, pues que realmente es contra cualquier equipo de los otros de la categoría, ¿no? Si regalas esos goles que hemos regalado. Es así y hasta que no lo entendamos es que no merecemos ganar. Además, en baloncesto, Santi Justa y Jaime Fernández, jugadores del Casa Temón Zaragoza, así como los aragoneses Pradilla y Langarita, jugarán con España los 2 próximos partidos clasificatorios para el Eurobásquet. Gracias, Guillermo. Vamos también con la información del tiempo con Luismi Pérez. Luismi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Estaba pensando que aquí los hombres y mujeres del tiempo, Luismi, no sé si lo tienen muy fácil o muy difícil, porque aquí el tiempo siempre es el mismo en Estrasburgo. Siempre está lloviendo un poco. Sí, de hecho es lo que tiene cuando estás en un sitio un poco más llano, como es aquel caso, también gran parte de Centro Europa o de países como Holanda, Bélgica, todo lo que es el norte de Francia, al fin y al cabo. Allí, al no haber montañas, son habas contadas, podríamos decir. Cuando llegan los frentes se sabe a la hora que llega, cuando se van también se sabe a la hora que se van, y además cuando tenemos esta época del año es un momento en el que hay bastantes nubes y se produce lluvia o se produce algo de nieve. Por tanto, casi que es bastante más regular que el tiempo que tenemos en España. Y en este caso, el que tenemos hoy en Aragón, Javier, pues también está hermanado con el del norte de Francia, porque está lloviendo. Esa lluvia que ahora mismo cae en casi toda la comunidad es una lluvia además bastante abundante. Ya, por ejemplo, en Zaragoza mismo, Zaragoza ciudad, pasamos de los 5 litros por metro cuadrado y casi todo este miércoles estará presidido por las nubes y por la lluvia. Ya a partir de la tarde irá perdiendo gas. Y hay que decir que la nieve también está apareciendo y seguirá apareciendo. Cotas de 1.600, 1.700 metros esta tarde, Javier, incluso en las montañas de Teruel o en las de la Jacetania, hasta los 1.300, 1.400. Una nevada muy maja, la verdad. ¿Temperaturas, Luismi, ahora mismo? Pues ahora son bastante uniformes. El hecho de que esté lloviendo hace que la temperatura no tenga diferencias. Y, por ejemplo, en Zaragoza hay 8 grados, en Huesca tenemos 7 y en Teruel hay 6. Solamente en zonas de muy alta montaña estamos con valores negativos. Venga, pues la primera fotografía del día, Luismi, gracias, la completamos con la situación que tenemos en las carreteras. Ahora mismo, ¿alguna incidencia en las vías aragonesas? DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos van a encontrar ya dificultades en Zaragoza, en la 68, en el entorno de El Burgo de Ebro, en dirección Zaragoza capital. Hay unas obras de mejora que complican este tramo y vía. Eso sí, al margen de esta incidencia en el resto de carreteras de toda la comunidad, tampoco van a encontrar complicaciones, ya que el resto de entradas y de salidas de los principales núcleos urbanos están totalmente despejadas. Gracias. DGT, 7 de la mañana, 7 minutos, ya ven, estamos ya en marcha, aquí y allí. En los estudios de la radio en casa, Javier Romualdo en la técnica, aquí desde el Parlamento Europeo, con el trabajo, y que me perdonen si digo malos apellidos, de Miquel de Lalande, de Matías Ludic y de Yves Boué. Estamos ya en marcha. Edita Ana Sánchez Borroy. Hoy especial Buenos Días Aragón desde aquí, desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo. Buenos días Aragón, en directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con Javier de Sola. ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio más cerca de ti. Este jueves lo celebramos contigo. Ven a vernos. Te esperamos en nuestro estudio móvil en la Plaza de Aragón de Zaragoza. De 10 a 1:30 de la tarde, La Cadiera, con Óscar Vegas. Escuchan La Cadiera, esto es Aragón Radio, vamos a por esto. De 5:30 a 8 de la tarde, No llegues tarde, con Lorenzo Río. Hola amigos, ¿cómo estáis? 5:30. Y a las 7:30, ven a la entrega de la tercera edición de los premios Talento Emergente, La Torre de Babel, en la sede de Caja Rural de Aragón, calle Coso 29. Tus programas en directo desde nuestro estudio móvil, instalado en la Plaza Aragón de Zaragoza, con motivo del Día Mundial de la Radio. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Buenos días, Aragón. Lo decíamos al comienzo, hoy estamos aquí en Estrasburgo para contarles, entre otras cosas, que una decena de eurodiputados de varias nacionalidades van a visitar nuestra comunidad autónoma a partir del próximo 24 de febrero para conocer de primera mano los proyectos de la reapertura de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Po y también la travesía central pirenaica. Esta misión de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo tiene como objetivo subrayar la importancia de impulsar proyectos
que, Ainara Guerri, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que fomenten el tráfico transfronterizo. Durante la visita, los eurodiputados tienen previsto mantener un encuentro el lunes, tras el cual se reunirán con el presidente aragonés, Jorge Azcón. El martes visitarán algunos de los puntales de la logística de la comunidad: Plataforma Plaza, el aeropuerto de Zaragoza, Inditex y el Grupo Carrera. Será el miércoles cuando los eurodiputados se desplacen al Valle del Aragón para conocer sobre el terreno los proyectos para la apertura del Canfranc, para abrir la travesía central pirenaica y también para la unión de las estaciones de esquí en Astún. Por último, la misión se completará el jueves 27 de febrero en Zaragoza, ya de nuevo con una visita al Mobility City. Bueno, ¿cuáles son los dos proyectos transfronterizos que conocerán los eurodiputados durante su visita a Aragón? En primer lugar, el paso fronterizo ferroviario entre Canfranc y Bedú, que lleva cerrado desde 1970 debido al descarrilamiento de un tren en el puente del Estanguet, en el lado francés. Son poco más de 30 kilómetros los que separan Canfranc de Bedús, y el tráfico ferroviario ya llega hasta la estación internacional del lado español. Para reabrir el tramo francés, lo último ha sido la consulta a los vecinos sobre un proyecto de la Sociedad Francesa del Ferrocarril. Esa consulta tuvo un resultado favorable que se presentó a mediados de diciembre en Olorón. Ese día, el encargado de la línea Pau-Canfranc-Zaragoza en Nova Aquitania, Jonathan Vilches, tenía claras las ventajas de la reapertura: sacar unos 440 camiones diarios de la carretera. Vamos a trasladar unos 22 camiones por tren, que serán más de 440 camiones al día. Limitamos la probabilidad de que haya un accidente en ese tramo, que es bastante accidentógeno. Lo sabemos, lo hemos experimentado por el pasado, con impactos también medioambientales bastante difíciles y complicados. Francia se marca el año 2032 como plazo para la reapertura. Y aunque lo vamos a ir analizando a lo largo de la mañana, evidentemente, ¿en qué momento se encuentra, Ainara, el proyecto de la travesía central del Pirineo? El objetivo del Gobierno de Aragón es que la Unión vuelva a incluir este corredor de altas prestaciones como uno de los proyectos prioritarios de la Red Europea de Transportes, de la que fue relegada en el año 2012. De momento, esta travesía no tiene proyecto. Bueno, más allá del Canfranc y más allá de la travesía central del Pirineo, Aragón tiene aquí también otros objetivos que se consiguen en la Unión Europea. Entre otros asuntos, nuestra comunidad busca posicionarse a nivel internacional como dos sectores: en defensa y en hidrógeno. Sobre todo el primero, el Ministerio apoya el proyecto de crear un centro logístico industrial de defensa en Aragón. El 10% de los proveedores del Ministerio de Defensa son empresas aragonesas. Nuestra comunidad también busca promocionar la comunidad como productor y suministrar hidrógeno natural y verde. Bueno, hoy estamos en Estrasburgo para hablar de todos estos proyectos que afectan a Aragón, y además esta semana el Parlamento Europeo celebra pleno aquí, en esta sede desde la que les hablamos, en Estrasburgo. Hoy precisamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentará aquí la nueva estrategia de la Unión Europea para mejorar la competitividad y las prioridades de este 2025. La llamada brújula de la competitividad abarca 3 ámbitos de actuación: innovación, descarbonización y seguridad. Además, identifica 5 elementos impulsores de la competitividad: la simplificación, la reducción de obstáculos al mercado único, la financiación, el refuerzo de las capacidades y el empleo de calidad, y por último, la mejor coordinación de las políticas a escala nacional y europea. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ahora retomaremos estos asuntos y sobre todo a partir de las 8 de la mañana profundizaremos en ellos con los eurodiputados, con diferentes trabajadores de aquí del Parlamento Europeo, pero hoy miércoles además, y por otra parte, el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Ministerio de Hacienda se reúne con las comunidades para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aquí el presidente aragonés, Jorge Azcón, pedirá a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, que retire del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera esa propuesta del Ministerio sobre el modelo de financiación autonómica. Esa propuesta, recordamos, excluye los criterios de despoblación y orografía de los criterios a tener en cuenta en el reparto de fondos a las comunidades. De esta fórmula, calcula el Gobierno de Aragón, nuestra comunidad perdería 422 millones de euros al año. Azcón anunció que pedirá al Ministerio que retire esa propuesta durante el pleno monográfico de ayer en las Cortes. Allí, además, Azcón avanzaba que va a pedir una reunión a la ministra. La sesión constataba que hay consenso en los partidos aragoneses a la hora de defender los criterios de despoblación y de orografía, pero el debate ha dejado sobre la mesa diferencias en asuntos importantes también, como por ejemplo la política fiscal. Rafa Navarro.
El Pleno lo solicitaron el PSOE, Chunta y Aragón, Teruel existe, y ha dejado debates muy intensos, especialmente entre la portavoz socialista Maite Pérez y el presidente Jorge Azcón. Pérez insistía en que la postura de los socialistas aragoneses se mantiene. Defienden la inclusión de la despoblación y la orografía, decía, y recordaba que Núñez Feijóo, hoy líder del PP, no la incluyó en la propuesta que remitió la Xunta de Galicia al Gobierno en 2022, cuando el Popular presidía esa comunidad autónoma. ¿Dónde está Galicia, señor Azcón? Le hablo del señor Feijóo, sí. Y ahora viene a Zaragoza el domingo para facilitarle usted un poquito el debate, señor Azcón, a decirnos que es de justicia que la despoblación se tenga en cuenta en el modelo de financiación. Tiene la poca vergüenza de posicionarse en contra como presidente de Galicia y viene aquí a los aragoneses. José Luis Soro, portavoz de Chunta, se comprometía a luchar para que el Gobierno central incluya esos criterios, pero pedía también a Jorge Azcón que negocie y convenza a los varones de su partido. No tiene que ser por justicia, debería ser por justicia. ¿Sabe cómo tiene que ser? Convenciendo usted, y sí, se lo voy a decir, convenciendo usted a sus compañeras y compañeras del Partido Popular para que apoyen no solo la despoblación, la orografía, sino que apoyen el resto de criterios. Termino como he empezado. ¿Y Díaz Ayuso qué piensa de todo esto? Y desde Aragón, Teruel existe, Tomás Guitarte emplazaba que el debate se centre en el coste real de los servicios públicos. Cree que ese criterio es el que podrían aceptar todas las comunidades autónomas. Es decir, que en Madrid se paguen los servicios por lo que cuesta realmente prestarlos, en Valencia lo mismo, en Cataluña lo mismo y en Aragón lo mismo. Y nadie tenga quejas respecto a eso. A partir de ahí se podrían hacer sistemas de estudio financiación adicional para corregir los déficits históricos. Además, el presidente aragonés acusó al Gobierno central de mentir al sostener que solo 3 comunidades y no 6 defienden la inclusión de la despoblación como criterio en la reforma del modelo. Añadía que teme que el PSOE aragonés defenderá los intereses de Pedro Sánchez por encima de los de nuestra comunidad, con la portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría, como nueva secretaria general del PSOE en Aragón. Ahora, la secretaria general del Partido Socialista en Aragón es la portavoz de Pedro Sánchez. Eso es tanto como ser la portavoz de la condonación de la deuda a Cataluña, del sistema de financiación privilegiado a Cataluña. Eso es tanto como ser la portavoz que defiende la corrupción. Azcón cargaba de nuevo contra el documento del Ministerio de Hacienda que decía es una propuesta y no un informe técnico y que de salir adelante supondría, aseguraba, 422 millones de euros anuales menos en financiación para Aragón. ¿Y qué han dicho el resto de grupos, Rafa? Vox criticaba el bipartidismo, el Estado autonómico y añadía que es injusto pedir más financiación para acoger a los menas. Podemos reclamaba una fiscalidad justa y se mostraba pesimista ante lo que aprobarán finalmente el PP y el PSOE a nivel nacional. Izquierda Unida también pedía una fiscalidad justa y criticaba la rebaja de impuestos que aprobó Azcón y le pedía que aclare lo que van a hacer los varones de su partido. El PAR exigía la creación de una hacienda foral aragonesa y que el Estado pague la deuda histórica con nuestra comunidad autónoma. Y el PP finalmente denunciaba que la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la financiación autonómica obedece a los pactos entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán. El servicio del 112 Aragón gestionó casi 90.000 incidencias el año pasado. Es la mayor cifra desde 1998. De hecho, el año pasado ha sido calificado como intenso porque hubo situaciones excepcionales. Fueron 2 danas con daños en buena parte de Aragón, grandes incendios forestales como por ejemplo los de Nonaspe o Corbalán, el confinamiento de 20.000 vecinos de Utebo por el incendio en una industria química, 2 crecidas del Ebro o el grave incendio de la residencia de Villafranca de Ebro que dejó 10 muertos. Es lo que recoge la memoria del Centro de Emergencias 112, que se creó en 1998 y que desde entonces ha atendido casi 15 millones de llamadas. Sara Villellas. Los 2 helicópteros del 112 han realizado 576 atenciones, pero solo 6 fueron nocturnas, porque solo 2 helipuertos funcionan de noche, el del Hospital Militar y el de Cuencas Mineras. Se espera que a final de año y principios de 2026 estén listos otros 12, en Alcoriza, Blancos de Coscojar, Voltaña, Villanueva de Gállego, Egea, Benasque, Bailo, Jaca y en las comarcas de Gúdar, Ribagorza, Daroca y Belchite. Miguel Ángel Clavero es el director general de Interior. Hay 4 que ya están licitadas y se van a adjudicar en los próximos días. Es Alcoriza, Blancos de Coscojar, Voltaña y Villanueva de Gállego. Esas 12 son las que están previstas o comenzadas o terminadas la mayoría, y la de Benasque, que está un poco más compleja, y Bailo a lo mejor se finalizan a principios del año 2026. En julio y agosto se rozaron las 18.000 incidencias.
¿Cuál fue el motivo? Por el notable incremento de accidentes en el Pirineo se tuvo que reforzar el programa de montañas seguras, que este año va a empezar antes, en junio. Y las comarcas montañosas son precisamente las que más incidencias tienen en proporción con su escasa población. Jorge Crespo, jefe del Servicio de Protección Civil. Que tienen menos población, pero que por su vocación turística normalmente pues tienen mucha población flotante y además pues generan un número elevado de incidentes. Destaca, por ejemplo, Sobrarbe. Le siguen otras comarcas también turísticas, pues como Ribagorza, Gúdar, Alto Gállego. Desde el 112 agradecen a la población su buena respuesta durante las danas, que evitó riesgos personales, y 1.600 personas ayudaron en el dispositivo de Catarroja. Y de las emergencias a la atención sanitaria, porque el Colegio de Médicos de Teruel calcula que con la puesta en marcha de los nuevos hospitales se tendrán que incrementar las plantillas en un 10% en el caso de Alcañiz y en un 15% en el caso de la capital. Eso sí, si se suman las plazas consideradas como de difícil cobertura, algunas todavía vacantes, habría que contratar a 47 profesionales. Desde Teruel nos cuenta Balázaro cómo proponen atajar la situación. Ante la dificultad para contratar médicos que quieran trabajar en la provincia de Teruel, desde el Colegio de Médicos ven positiva la idea que baraja la Consejería de Sanidad de contratar a personal ofreciendo una plaza fija sin oposición, sino con criterios de baremos. No les convence que se marque un periodo de tiempo de estancia, como dice el Estatuto Marco. Jesús Martínez Burgui, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Teruel. Y posiblemente Teruel sufriríamos más todavía de lo que estamos sufriendo, y tener en cuenta que ha habido 14, 16, 18 médicos MIR de medicina familiar y comunitaria que no han venido a Teruel o se han ido en los 2 últimos años. Es decir, solo falta encima que pongamos dificultades y que les obliguemos a estar aquí 5 años más. Aquí no viene ni el dato. La puesta en marcha de más quirófanos en el hospital de Teruel se pasará de 5 a 8, de una UCI en el nuevo de Alcañiz, que tendrá entre 5 y 6 médicos. Es un ejemplo de la mayor necesidad de profesionales. Las especialidades con más carencias: dermatología, otorrinolaringología, oftalmología y rehabilitación. 7 de la mañana y 21 minutos. Abrimos también capítulo económico porque el Grupo Jorge recibe 2,5 millones de euros del PERTE de descarbonización industrial, en concreto 2,6 millones. Dinero que se va a destinar a la mejora de la eficiencia energética en el complejo cárnico que la firma tiene en Zuera. Bruno Ceña. Se incluye la línea 1 de ayudas de este PERTE y está dotada con 1.000 millones de euros. El objetivo es apoyar las actuaciones llevadas a cabo por industrias nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El PERTE de descarbonización industrial, con una inversión pública de 3.170 millones de euros, permitirá movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total, incrementando la productividad en un 10%, generando 8.000 empleos y reduciendo en 13 millones de toneladas al año las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y además tenemos el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Va a ser en un pleno en el que se prevé la convalidación del decreto acordado por el Gobierno y por Junts, que incluye medidas como la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte. Antes de que se vote el decreto, la sesión de control se abrirá con el cruce entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien le preguntará sobre el funcionamiento del Ejecutivo. Un pleno que llega un día después de que las discrepancias en el seno del Gobierno entre Partido Socialista y Sumar sobre la situación, sobre la tributación del salario mínimo se hayan hecho evidentes. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que se había enterado por la prensa y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le susurraba: eso no es así. Y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. De hecho, Sumar presentará una proposición de ley para que no haya que tributar por el salario mínimo. En el mismo sentido, ya han registrado sendas propuestas Podemos y Partido Popular. Bueno, pues esto y además la ministra de Sanidad, Mónica García, reúne hoy a las comunidades para explicarles el borrador del Estatuto Marco que está negociando con los sindicatos. Es un estatuto que ya han criticado algunos consejeros autonómicos y que los sindicatos médicos rechazan. Los sindicatos médicos han convocado mañana una manifestación frente al Ministerio de Sanidad. Las principales reivindicaciones son un estatuto diferenciado con una jornada laboral ordinaria de 35 horas, que se elimine la jornada de guardia o que se limiten las horas de trabajo continuado. Así llegamos a las 7:24 de la mañana. En menos de un minuto la información de su provincia, de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, aquí en Buenos Días Aragón.
Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con Javier de Sola. Minobuy, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minobuy a precios irresistibles. Minobuy de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minobuy. La actualidad aragonesa. Todo lo que está pasando en tu comunidad en vivo y en directo. Conecta con tu realidad en Conexión Aragón. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, en Aragón TV. Buenos días, Aragón. Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos espera un día fresco y muy nublado. La lluvia irá cayendo pausadamente en casi toda la provincia, nevará en el Moncayo y por la tarde esa lluvia y esa nieve se irá retirando. A esta hora tenemos 8 grados en Zaragoza, 6 en Illueca y 7 grados marcan los termómetros en Tarazona, Borja y Belchite. Y comenzamos en Zaragoza. La ciudad se reafirma como sede del Mundial de 2030. Así lo ha constatado y reconfirmado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, tras su visita a la capital aragonesa. Louzán, que ha visitado por primera vez la ciudad tras su llegada al cargo, ha destacado que Zaragoza sigue avanzando y cumpliendo estrictamente los plazos marcados del plan de trabajo. Y hoy estamos aquí para, de alguna manera, felicitar a este ayuntamiento, felicitar al Gobierno de Aragón, porque al final, pues Zaragoza va a tener una sede del Mundial y además creo que sorteando, como bien decía la alcaldesa, dificultades, al final ha podido liderar conjuntamente con el Gobierno de Aragón y con el propio Real Zaragoza esa tan ansiada, tan necesitada mejora del campo de la Romareda, ¿no? Declaraciones que hacía tras reunirse con la alcaldesa, con Natalia Chueca, que ha destacado que ya está todo preparado para comenzar con la fase más importante para la nueva Romareda que arrancará en los próximos días. Vamos avanzando según la hoja de ruta. Eso es algo que sin duda está siendo un ejemplo en toda España de cómo se ha trabajado en nuestra ciudad para poder buscar soluciones que nos permitan estar en esta carrera tan importante y que tan importante va a ser para todo nuestro país, acoger el Mundial, como para Zaragoza con el impacto económico que tiene. La Federación Española se ha comprometido además a colaborar con Zaragoza para atraer más eventos deportivos. De hecho, para inaugurar el estadio modular del Parking Norte habrá un amistoso con la selección absoluta de fútbol femenino. Aragón Radio, noticias. La Justicia de Aragón ha recibido ya la petición de habilitar un nuevo edificio para el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Así se lo han trasladado representantes y profesores del centro educativo, que buscan que las instituciones den una solución definitiva para los problemas y las carencias del centro. Está ubicado en la calle San Vicente de Paúl, pero hay aulas en el Instituto Pedro de Luna para suplir la falta de espacio, por lo que supone un riesgo para los alumnos que se están continuamente desplazando de un centro a otro atravesando una calle muy concurrida. En la actualidad estudian allí 656 alumnos, la mayoría de ellos menores de edad. Y por otro lado, en Zaragoza también los niños del casco histórico cuentan ya con una nueva zona de juegos infantiles situada junto al Colegio Tenerías en el Coso. Un espacio que el Ayuntamiento ha reformado en los últimos meses para mejorar la seguridad e instalar juegos más inclusivos. Bruno Aceña. Se ha instalado un pavimento de caucho para amortiguar los golpes, se ha colocado una valla perimetral y se ha redefinido el espacio para que haya mayor amplitud. La zona cuenta con un tobogán con torre, 2 elementos de muelle y un columpio. La obra supuso una inversión de 22.000 euros. Desde el consistorio recuerdan que esta reforma era muy demandada por los vecinos. Y en materia cultural, el Festival Literario Nacional 5 Noches, 5 Villas regresa este año con su segunda edición. Se desarrollará en mayo en 5 localidades de la comarca. Borja Rodrigo. El festival busca fomentar la lectura y creatividad literaria de niños, jóvenes y personas mayores en el mundo rural. También poner en valor su patrimonio inmaterial como recurso contra el grave problema de abandono y despoblación y contribuir así a su desarrollo sostenible. Teresa Ladrero, vicepresidenta de la DPZ. Y donde la promoción cultural, la promoción de las letras, de la literatura, pues forma parte de nuestra actividad cotidiana, porque pues tenemos ese sentimiento de la importancia que tiene desarrollar eventos, actos culturales que irradien más allá de lo que es la ciudad de Zaragoza.
Las 5 noches del festival serán el 9 de mayo en Egea de los Caballeros, el 10 en Luna, el 17 en Sos del Rey Católico, el 23 en Luesia y al día siguiente, el 24 de mayo, en Biel. Y además, Rulo y la Contrabanda vuelve a los teatros mostrando su cara B, la más teatral, con el espectáculo musical Cercanías y Medias Distancias, que se pondrá en escena mañana y el viernes en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. El espectáculo se enmarca en una estación de tren antigua y con un variado repertorio arropado por elementos escénicos resaltan la esencia artística de las canciones de esta banda. Así terminamos. Hasta aquí la información local. Siguen escuchando Buenos Días, Aragón. Buenos días, Aragón. Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 7:30 de la mañana, aquí seguimos efectivamente en este estudio de radio, justo situado a las puertas del hemiciclo en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Ahora en unos instantes van a empezar a llegar ya los primeros invitados con los que compartimos la mañana aquí en esta sede oficial del Parlamento Europeo. Vamos a empezar a conocer cuál es el trabajo que se desarrolla en las instituciones europeas, qué asuntos están ahora mismo en la agenda, qué asuntos tiene en la agenda nuestra comunidad autónoma también, pero sin perder de vista, por supuesto, lo que sucede en nuestra comunidad. La verdad es que no va a ser fácil el encuentro de hoy entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda. Se reúnen hoy para preparar el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, para debatir sobre la polémica reforma del sistema de financiación autonómica. Para Aragón, en el centro del debate, un asunto clave: que los criterios de orografía y la despoblación se tengan en cuenta como criterio a la hora de repartir esos fondos estatales. Habrá que ver si, tal y como ha venido defendiendo la ministra María Jesús Montero, la mayoría de las comunidades pide que no sea así. No será fácil que las 15 comunidades sentadas alrededor de la mesa lleguen hoy a acuerdos, como tampoco lo fue ayer escuchar puntos de encuentro entre los partidos políticos aragoneses que celebraron pleno monográfico sobre este asunto en las Cortes. Sí en el fondo, no en los detalles. Y los detalles también son importantes. De momento ya sabemos que el presidente Jorge Azcón pedirá a la ministra Montero que retire del orden del día su propuesta de reforma. Y añadía: el Ministerio de Hacienda miente. Es radicalmente falso que solo 3 comunidades autónomas, Aragón, Castilla, León y Cantabria, se pronunciaran a favor de incluir la despoblación. También lo hicieron comunidades autónomas de forma expresa y rotunda, como son Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, como mínimo. Pues hoy, desde luego, primer buen momento para comprobarlo. El resto de la actualidad, como siempre hasta ahora, la resumimos a través de los sonidos del día. ¿Cuáles son, Esperanza? Hoy empezamos mirando al Mundial de Fútbol de 2030. Y hoy estamos aquí para, de alguna manera, felicitar a este ayuntamiento, felicitar al gobierno de Aragón, porque al final pues Zaragoza va a tener una sede del Mundial y además creo que sorteando, como bien decía la alcaldesa, dificultades, al final ha podido liderar conjuntamente con el gobierno de Aragón y con el propio Real Zaragoza esa tan ansiada, tan necesitada mejora del campo de la Romareda, ¿no? Es Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ayer en Zaragoza destacó que la ciudad sigue avanzando con paso firme y cumpliendo estrictamente los plazos marcados en el plan de trabajo, lo que refuerza su candidatura. También felicitó a Zaragoza por la solución del estadio modular como algo acertado para acelerar las obras. Para inaugurar este estadio anunció que vendrá a Zaragoza la selección absoluta de fútbol femenino. De fútbol femenino a ciencia en femenino. Normalmente los niños, cuanto más pequeños, más receptivos son, y sobre todo las niñas. A lo mejor luego, conforme va subiendo en el instituto, pues van perdiendo un poco el interés, pero aún así siempre hay 3 o 4 que se entusiasman, te hacen muchas preguntas, captas su interés. Es la bióloga Rebeca Sanz ayer en una actividad en Urrea de Jaén con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las mujeres representan el 48% de los equipos de investigación en la Universidad de Zaragoza, casi la mitad. Sin embargo, su liderazgo en estos equipos no llega al 40% y la cifra cae al 31% si miramos cuántas catedráticas tiene la institución. Seguimos hablando de educación.
Este congreso ha cambiado la vida de muchos estudiantes. O sea, viendo las caras era algo fantástico. Construir con Arduino, cuando hace 3 horas no sabían manejarlo, un sensor para las personas ciegas para que no se choquen con las paredes, o diseñar una aplicación programando de manera sencilla para poder tener un fin social. El doctor en biología molecular Alberto Jiménez Schumacher presenta así las conclusiones del Congreso STEAM de este fin de semana en Zaragoza, que congregó a más de 6.400 asistentes. Dentro de 5 años, el 77% de los trabajos necesitarán de habilidades tecnológicas. Por ello, la nueva forma de enseñar, que conecta ciencia, arte, tecnología, ingeniería y matemáticas, tiene cada vez más relevancia. El Ayuntamiento de Zaragoza piensa ya en una próxima edición. Otro balance intenso. Nos acercamos ya prácticamente a los 90.000 incidentes. Y sobre todo ha sido un año excepcional para Aragón, puesto que además de superar ese número de incidentes que vamos año a año batiendo nuestro propio récord, pues ha sido un año de situaciones realmente excepcionales. Estas situaciones excepcionales fueron 2 danas con daños en buena parte de Aragón, grandes incendios forestales como los de Nonaspe o Corbalán, el confinamiento de 20.000 vecinos de Utebo por el incendio de una industria química, 2 crecidas del Ebro, o el grave incendio de la residencia de Villafranca de Ebro, que dejó 10 víctimas mortales. Así lo recoge la memoria del Centro de Emergencias 112, que gestionó casi 90.000 incidencias en 2024. Es la mayor cifra desde 1998. Y terminamos con este sonido. Una voz, para mí es la voz de Aragón, pero en pop creo que tenemos una de las mejores, Juan y Amaral. Sí, porque es el cumpleaños de Juan. Entonces le oíamos, entre todos los que estamos aquí, más mi hermano y su hija que están abajo, le hemos comprado. Son las decenas de personas que formaban ayer tarde una larga fila en FNAC, en el centro de Zaragoza, para conseguir una firma de Eva Amaral y Juan Aguirre en el nuevo disco de estudio de la banda, Dolce Vita. Eva y Juan comentaban esto. Estamos muy emocionados con la respuesta de la gente con el disco y deseando pues pasar un rato con ellos y que nos cuenten qué han sentido oyendo el disco. Con este nuevo trabajo, el dúo zaragozano reafirma su compromiso con la libertad y la autenticidad. Yo solo quiero ser el soplo de brisa. Vamos también con lo más destacado del deporte, que pasa por una nueva lesión en el Real Zaragoza, otra más, y por la eliminación de Guanapix Sala 10 en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Guillermo Coscolla, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos por el fútbol y la lesión número 21 en lo que va de temporada en el Real Zaragoza. Y es que Toni Moya sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja el domingo para jugar contra el Burgos. El equipo continuará a las 11 preparando el partido y habrá que estar pendientes de si Keidi Vare y Samed Bazdar se incorporan a la dinámica de grupo después de ejercitarse ayer en solitario en el gimnasio. A la 1:30 hablará en rueda de prensa el capitán, Lluís López. El capitán que habló ayer fue el de la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Pulido, que quiso ser cauto con la ilusión generada por el momento que vive el equipo. Segundo en la clasificación, con 46 puntos a 16 jornadas para el final, y el central no quiere oír hablar del ascenso. Pues yo creo que si nos metemos a hablar de ascenso directo, de playoff, de objetivos así, yo creo que estamos cometiendo un grave error desde mi punto de vista, O sea, no sé, al final cada uno en su mente o en su pensamiento puede tener lo que quiera, pero yo abro del domingo ver un campo, un Alcoraz que llevo viendo esta temporada, un Alcoraz que aprieta, que disfruta, que está con sus jugadores. A las 10:30, rueda de prensa de Patrick Socó, y a las 11, entrenamiento en la base aragonesa de fútbol, en un día en el que Miguel Loureiro será sometido a pruebas médicas para conocer si sufre o no alguna lesión. En fútbol sala, ayer el Guanapix Sala 10 Zaragoza cayó eliminado de la Copa del Rey al perder 3-6 contra Palma Futsal, en un partido en el que se llegó a poner hasta 3 veces por delante en el marcador. Así valoraba el partido el entrenador, Jorge Palos. El empate a 1, el empate a 2 y los 2 goles nada más empezar la segunda parte, pues son goles que no pueden pasar. Luego la falta, pues lo puedo entender, y el gol de portero jugador, pues obviamente no podemos hacer falta porque condiciona la roja para el sábado y tal y como está el partido, pues es una buena decisión, ¿no? Pero es que son goles que no pueden pasar porque no merecemos sino estar en la categoría. Y es una cosa que hay que ajustar, no sabemos cómo, porque realmente no son cosas trabajables, son acciones competitivas que obviamente ahora están saliendo todas cruz, pero es que también cuando pasan muchas veces es porque hacemos las cosas malas. Y acabamos con baloncesto porque el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, ha convocado a los zaragozanos Jaime Pradilla, Lucas Langarita y Jaime Fernández, así como al jugador de Casatemón Zaragoza, Santi Justa, para jugar los 2 próximos partidos clasificatorios para el Eurobásquet.
Luismi Pérez, ¿qué tal, Luismi? Muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo tenemos la mañana en lo que al tiempo se refiere, Luismi? Pues tiempo muy plomizo y húmedo, porque se está produciendo lluvia ahora mismo en el 80% de la comunidad y además es una lluvia que sigue cayendo con bastante gracia y además, sobre todo, con bastante extensión. Ahora mismo nos está pasando una pequeña dana, nos está pasando una pequeña gota fría y justo está haciendo diana en todo el Valle del Ebro. Empezó desde Cantabria, ha ido bajando por Navarra y ahora mismo el centro de esa pequeña borrasquita está justo en el Ebro aragonés, por tanto en la provincia de Zaragoza, y va a seguir además bajando por el Ebro y acabará petando, podríamos decir, en la costa de Cataluña, eso ya esta tarde. En ese tránsito pues nos trae esas nubes abundantes, esa lluvia que va a seguir cayendo de forma intermitente, pero bastante abundante incluso, sobre todo entre el sur de Zaragoza y norte de Teruel, eso esta mañana. También va a ir nevando, las cotas entre 1.600, 1.700 metros esta mañana, esta tarde va a bajar un poquito, hasta los 1.400, 1.500, especialmente en Guadaljabalambre y en la Jacetania, por tanto los dos extremos de la comunidad. También la nevadita va a ser bastante maja, lo está siendo de hecho, en el Moncayo. Y en cualquier caso, esta tarde ya esa lluvia irá desapareciendo, las nevadas también, pero las nubes se van a quedar bastante prietas hasta entrada la noche. Mañana sí que poco a poco, Javier, se verá más el sol, aunque la mañana será de nubes bajas, de nieblas incluso, sobre todo en los valles. Luismi, tiene narices, de todos modos, que te preguntamos todos los días la previsión del tiempo y no nos has dicho qué tiempo íbamos a tener en Estrasburgo. Nos hemos venido sin paraguas. Pues mal hecho porque... ¿Tú sabes cuántos días llueve en Estrasburgo al año? Sí, mira, si miramos la estadística, alrededor de 135 días de lluvia al año. Y hay muchos años que son 160, 170 días de lluvia. Más que en San Sebastián, por ejemplo, que es el sitio en el que llueve más de España, en el que llueve más días de España. Por tanto, Estrasburgo, 1 de cada 2 días tiene lluvia, y eso significa que, sobre todo en esta época ya invernal, puede estar 2 semanas lloviendo cada día. Fíjate. Bueno, en fin, gracias, Luismi. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a conocer también cuál es el estado de las carreteras. Daniel González, Dirección General de Tráfico, buenos días. Muy buenos días, pues en estos momentos se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Aragón. Se circula tanto en vías principales como en las secundarias con tráfico fluido y cómodo, aunque les seguimos recordando esas obras de mejora en Huesca capital, en la A23, en los entornos de Cuarte y Banaries, que pueden complicar la circulación. 7:42 de la mañana. Seguimos ahora en un instante desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El jamón en nuestro país es cosa seria. Forma parte de nuestra cultura y disponemos de una gran variedad para elegir. Pero entre tantas opciones, ¿cómo acertar? Fácil, elegir el que viene del frío. Sí, del frío. Porque el frío, durante el proceso de elaboración y la curación natural por encima de los 800 metros, permite utilizar menos sal y lograr ese sabor tan elegante que solo encontrarás en el jamón de Teruel. Denominación de origen protegida Jamón de Teruel, marcado a frío, financiado por la Unión Europea. Buenos días, Aragón. Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Estamos aquí ojeando ahora los periódicos. Bueno, los ojeábamos esta mañana cuando nos levantábamos. La verdad es que esta mañana en la prensa europea hay una imagen que se repite en bastantes cabeceras. La veíamos en Le Monde, la veíamos también en Bild, en los diarios principales de Francia y de Alemania, y es la imagen de Elon Musk con su hijo en hombros y, bueno, hablando de cuál va a ser la política de reducción del gasto en Estados Unidos. Saben que es él quien va a marcar el camino en ese sentido. Pero, en fin, luego nos detendremos en lo que cuentan los periódicos europeos. Vamos a poner la mirada de momento en lo que cuenta la prensa aragonesa y ahora retomamos el relato desde aquí, desde Estrasburgo. Hoy, Ana, en la prensa aragonesa, en las portadas de la prensa aragonesa, la imagen sin duda, la firma de discos de Amaral que comentábamos hace unos minutos, ¿no? Heraldo de Aragón, sí, y el periódico de Aragón coinciden en llevar a portada casi la misma fotografía, con 2 mujeres seguidoras del dúo zaragozano charlando con Eva y con Juan. En los titulares, Heraldo de Aragón afirma: PSOE y Sumar chocan por la aplicación por primera vez del IRPF al salario mínimo. El gobierno escenifica su pulso interno por la tributación del SMI, que sube 700 euros anuales, pero de los que Hacienda se quedará hasta 300. El periódico de Aragón abre contando que Aragón exige que la despoblación tenga peso en la nueva financiación.
Todos los partidos del arco parlamentario mantienen la unidad y reclaman que este criterio sea tenido en cuenta en el reparto de los fondos a las autonomías. Heraldo lo cuenta así: la financiación genera una bronca en las Cortes pese al acuerdo sobre la despoblación. Y en Diario de Teruel, las Cortes de Aragón aprueban propuestas a favor de la orografía y la despoblación en la financiación. Por su parte, Diario del Alto Aragón abre hablando de la polémica por el impulso al proyecto para construir 1.285 viviendas en el área 3 de Huesca. La alcaldesa firma un decreto para iniciar la tramitación de un plan pendiente desde 2008. Y bueno, hoy que estamos aquí en la sede del Parlamento Europeo, Ana, algunos titulares de la prensa nacional apuestan precisamente por contar decisiones de la Unión Europea. El país titula: la Unión Europea moviliza 200.000 millones para inteligencia artificial. En la apertura de La Vanguardia, el mismo asunto, así: la Unión Europea activará 200.000 millones para una inteligencia artificial propia. A veces, sin embargo, apuesta por este titular: la trama de blanqueo vinculada con el rescate de Plus Ultra creó una tapadera en Mauricio. Y en El Mundo leemos: el empeño de Montero de hacer caja con el SMI parte al gobierno. 8 menos cuarto de la mañana. Estamos, lo dicho, en este programa especial de Aragón Radio, de la radio pública aragonesa en Estrasburgo. Nuestro primer invitado esta mañana es Jesús Carmona, es el director de medios del Parlamento Europeo. Y bueno, ya habrán entendido por el nombre y por el apellido que efectivamente es español. Señor Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que tenemos ahora mismo, bueno, no lo hemos dicho, pero el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo es absolutamente precioso. Es una joya que bien merece una visita, ¿no? Ayer que vinimos por la tarde a recoger las acreditaciones y, en fin, todas las gestiones que había que hacer previas, veíamos entrar muchos grupos de gente que venía a visitarlo porque es un edificio espectacular, ¿no? Es un edificio maravilloso. Tenemos 2 sedes en Estrasburgo y en Bruselas, y esta de Estrasburgo, la verdad es que atrae muchísimo a todos los que vienen a ver el Parlamento Europeo, porque es un edificio muy bonito, de madera, tiene árboles dentro del edificio, espacios enormes, y estamos ahora mismo a, diría, 5 metros de la sala principal del Parlamento, que es el hemiciclo. Sí, sí. Ahora mismo la vida, digamos, aquí se está poniendo en marcha, se está despertando el edificio, se está despertando Estrasburgo. No digo que se escuche el silencio, pero casi, ¿no? Pero esto entra en ebullición en cuestión de minutos, ¿no? Y aquí, ayer nos comentaban, ¿no?, algunos compañeros suyos que es espectacular, ¿no?, el ambiente que se respira. Sí, en media hora vamos a ver cómo toda esta zona se llena de diputados, se llena de comisarios. Hoy tenemos también un debate con Ursula von der Leyen, también lobistas, periodistas. Hay mucha actividad, mucha vida. Eso es el Parlamento. Sí. Jesús Carmona, hemos dicho que es el director de medios del Parlamento Europeo. ¿Los medios españoles tenemos mucho interés por lo que pasa aquí en Europa y por contar lo que pasa aquí en Europa, o lo vemos todavía un poco lejos? Todavía queda un poquito por hacer, ¿no? A mí lo que me gusta es que vengáis y que estéis, que veáis que tampoco Europa queda lejos de Aragón, queda lejos de la realidad española, porque lo que se hace aquí tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Entonces, nosotros lo que buscamos, ¿no?, a través de mi dirección, de contacto con los medios, es que entendáis la realidad europea y que con ella pues se vea el impacto, el efecto que tiene en la vida de todos nosotros, que es enorme. Desde que llegamos ayer estamos muy sorprendidos por el despliegue de herramienta para el trabajo de los periodistas. Yo creo que desde fuera no se imaginan lo que hay aquí instalado, y a mí me gustaría que usted hiciera la foto, empezando por el estudio en el que nos encontramos ahora, que es un estudio increíble tecnológicamente hablando, la ubicación a 5 metros de la puerta del hemiciclo, pero todo lo que hay en torno, estudios de televisión, de radio, para hacer conexiones en directo unos al lado de otros, es un despliegue efectivamente, ¿no?, a nivel mundial. Así es. Yo creo que después de Washington, Europa o Bruselas y Estrasburgo son las 2 ciudades donde más corresponsales hay del mundo. Tenemos contabilizados unos 2.000 corresponsales. ¿Y por qué este despliegue de medios? Primero porque estamos lejos, al menos en la impresión, de la realidad de los ciudadanos, y tenemos desde aquí que transmitir lo que ocurre a 450 millones de europeos. Eso es importante. Y en segundo lugar, porque también tenemos un elemento que nos diferencia de otras organizaciones y de otros estados, que es el multilingüismo. Tenemos tantos estudios de radio y televisión porque aquí estáis hoy vosotros, medios españoles,
pero al lado hay medios italianos, medios alemanes, medios suecos, y tenemos que transmitir en todos los idiomas. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuánta gente desarrolla aquí su trabajo? Pues estamos como unas 200 personas. ¿Y en conjunto en el Parlamento? Unos 6.000, sí. Entre diputados, lobistas, que decía usted, asesores. Hoy aquí podremos tener unas 10.000 personas. Unas 10.000 personas. Sí. Esto es una Tarazona, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Una ciudad de Tarazona entera, la verdad, que espectacular. Tener en cuenta, ¿no?, que además de periodistas, de medios, de diputados, hay mucha gente, muchos ciudadanos que vienen a visitar el Parlamento. ¿Qué temas hay ahora mismo en la agenda, señor Carmona, en Europa? Dentro de una media hora va a comenzar un debate con Ursula von der Leyen, nos va a presentar su programa para los próximos 4 o 5 años. Tenemos también, por supuesto, un debate sobre Trump, sobre Donald Trump, cuál va a ser la relación entre Europa y Estados Unidos con este nuevo presidente, un poco que no sabemos hacia dónde va, y tenemos que, pues prepararnos para lo que pueda venir. Hemos tenido un debate ayer también sobre la situación en Ucrania, 3 años después de la invasión de Rusia. Tuvimos al presidente del Parlamento ucraniano con nosotros y hoy también tendremos un debate sobre la situación en Gaza. La verdad es que son, en fin, pues los temas que están marcando, que mueven el mundo en estos momentos, ¿no? No sé si le puedo preguntar cuál es la opinión que hay aquí en estas paredes sobre la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia, señor Carmona. Bueno, yo diría que hay una definición que todo el mundo, comparte, ¿no? Tanto de un grupo político como de otro, que es un poco la incertidumbre, ¿no? Es un poco... Estamos a la espera de movimientos, de qué va a pasar para dar respuesta en un sentido o en otro. Claro. ¿Cómo se ve España desde Estrasburgo o cómo se ve España desde Bruselas? ¿Cómo se ve España desde Europa? Pues España se ve como un país muy, muy europeísta. Todo el mundo siempre quiere trabajar con España porque sabe que trabajar con España va a significar que se avanza en acuerdos europeos. Y es un país también, donde... se le tiene un poco de admiración dentro de la Unión Europea por todo lo que ha conseguido en los últimos años, por la situación económica en la que está ahora mismo España y porque, pues es un socio en el que siempre se confía. Es un socio activo. ¿Empieza ahora su jornada usted? Empiezo ahora con vosotros. Sí. ¿Y termina cuándo? Y termino... Cuando termine, ¿no? Ayer terminé a las 12 de la noche, prácticamente. Hoy no sé, pero calculo que más o menos así. Bueno, pues le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de madrugar para estar con nosotros aquí en la Radio Autonómica Aragonesa. Muchísimas gracias de veras, señor Carmona, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. El director de medios, que ya han escuchado, es español. 7:52. ¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio más cerca de ti. Este jueves lo celebramos contigo. Ven a vernos. Te esperamos en nuestro estudio móvil en la Plaza de Aragón de Zaragoza. De 10 a 1:30 de la tarde, La Cadiera, con Óscar Vega. Escuchan La Cadiera, esto es Aragón Radio, vamos a por esto. De 5:30 a 8 de la tarde, No llegues tarde, con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? 5:30. Y a las 7:30, ven a la entrega de la tercera edición de los premios Talento Emergente, La Torre de Babel, en la sede de Caja Rural de Aragón, calle Coso 29. Tus programas en directo desde nuestro estudio móvil, instalado en la Plaza Aragón de Zaragoza, con motivo del Día Mundial de la Radio. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Y antes de ir con la información de Zaragoza, Huesca y Teruel, las efemérides musicales del día con Alberto Guardiola. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Javier. Hoy con un cumpleaños de envergadura, ¿verdad? Sí, hombre, ya lo creo, uno de los grandes iconos de nuestro país. Antes recordar grandes éxitos. Por ejemplo, tal día como hoy de 1956 llegaba al número 1 de la lista de singles en el Reino Unido el actor, comediante, cantante y presentador de televisión estadounidense Dean Martin. Lo hacía con la canción Memories Are Made of This. Posteriormente fue versionada por The Everly Brothers o Frank Sinatra, entre otros. En 1972, también en un 12 de febrero, el gran All Green llegaba al número 1 en los Estados Unidos con
con la canción Let's Stay Together, una de las mejores composiciones de todos los tiempos. Hoy sería el cumpleaños de Ray Manzarek, el mítico teclista y miembro fundador de The Doors. Hoy tendría 86 años, falleció en 2013. Quien sí que cumpleaños es Michael McDonald, miembro de Steely Dan o los Doobie Brothers, una de las mejores voces de la historia. Cumple 73. Pero como decíamos al principio, hoy toca felicitar a uno de los grandes compositores, sobre todo en lengua castellana. Suyos son algunos de los versos más celebrados. Su trayectoria comenzó con la década de los 80 y desde entonces, con algún que otro sobresalto, no ha parado de regalarnos grandes canciones. Hoy es el cumpleaños de Joaquín Ramón Martínez Sabina, o lo que es lo mismo, Joaquín Sabina, llega hoy a los 76 años. Por cierto, el 12 y el 14 de junio lo tendremos actuando en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. ¡Feliz miércoles! Qué bueno. Gracias, Alberto. Buen día. En un instante seguimos desde aquí, desde Estrasburgo. Como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió las... ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza. Buenos días, Aragón. Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos espera un día fresco y muy nublado. De hecho, la lluvia irá cayendo pausadamente en casi toda la provincia. Nevará en el Moncayo y por la tarde esa lluvia y esa nieve se irán retirando. Hasta ahora tenemos 8 grados en Zaragoza, 6 en Illueca y 7 en Tarazona y en Borja. Y hoy se pone en marcha en Zaragoza la primera oficina continental STEAM en Etopía, con la que la ciudad será sede del proyecto europeo STEAMbrace, un espacio que tiene la vocación de impulsar esta nueva forma de enseñar que conecta ciencia, arte, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es que se calcula que dentro de 5 años el 77% de los trabajos necesitarán de estas habilidades. Se refuerza así la apuesta por la metodología STEAM después de que el primer congreso temático reuniera este fin de semana en Zaragoza más de 6.400 asistentes. Borja Rodrigo. Esta metodología, que fomenta el espíritu crítico y la creatividad para resolver conflictos, despertó el interés de 4.800 asistentes presenciales y de 1.600 online. Profesores, alumnos, empresas y familias llenaron las actividades programadas. Así lo destaca Carlos Jimeno, consejero municipal de Transformación Digital. Si hablamos de docentes, han pasado por los 3 días más de 800 docentes, alumnos han sido más de 1.900, familias han sido 1.350, familiares, sobre todo el sábado, que quisieron venir a disfrutar y a descubrir la metodología STEAM en familia. Y luego que también ha habido algo más de 700 personas, representantes institucionales y empresariales. Esto quiere decir que ha estado muy repartido. El doctor en biología molecular Alberto Jiménez Schumacher ha recogido las conclusiones en un libro blanco. Cree que ha sido un antes y un después para los alumnos. Este congreso ha cambiado la vida de muchos estudiantes. O sea, viendo las caras era algo fantástico. Construir con Arduino, cuando hace 3 horas no sabían manejarlo, un sensor para las personas ciegas para que no se choquen con las paredes, o diseñar una aplicación programando de manera sencilla para poder tener un fin social. Se trabaja ya en el congreso del próximo año, que incorporará alumnos de primaria, pero el ayuntamiento quiere fomentar el STEAM durante todo el año con talleres gratuitos en los colegios. Aragón Radio, noticias. Continúa en la audiencia de Zaragoza el juicio a los 2 hombres acusados de torturar y matar a otro en Figueruelas en 2022. Se enfrentan a peticiones de pena que pueden llegar a los 26 años de prisión. En la sesión de hoy declararán familiares y agentes de la Guardia Civil. Eva Castillero. La víctima murió con una bolsa en la cabeza y 58 lesiones por todo el cuerpo. Los argumentos de los abogados giran en si el ataque fue preparado, si hubo ensañamiento o la muerte fue como consecuencia de un robo. Marina Ons, letrada de la acusación particular, Bartolomé Arranz, de la defensa. Lo ha solicitado por alevosía, por ensañamiento y también pues por conducción a otro delito o para ocultar el mismo. Entonces entendemos que se reúnen 3 requisitos, o al menos 2, del asesinato, y por eso hemos también pedido la pena en la segunda mitad superior por concurrir 2 de los requisitos. Con respecto a mi acusado, ellos están planteando asesinato y nosotros estamos planteando un robo con fuerza. Nosotros obviamente 3-4 años máximo. Hasta el viernes escucharemos el testimonio de testigos y forenses. Se espera que se presenten pruebas relacionadas con restos de sangre en la vivienda o con las señales de los teléfonos de los acusados y la víctima.
Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona que utilizaba la técnica del hijo en apuros para cometer diferentes estafas en varios puntos del país, entre ellos en Zaragoza. Usaba un portal de alquiler de viviendas para obtener información personal de las víctimas, que luego usaba para abrir cuentas bancarias. Se hacía pasar por el hijo de las víctimas diciendo que se les había estropeado el teléfono. Y por otro lado, CAE Saragusta y sus museos serán el epicentro del 7º Congreso Internacional de Ingeniería Romana, una cita que atraerá a entusiastas y a profesionales entre el 13 y el 15 de febrero. Es la primera vez que este congreso se organiza en Zaragoza. Se divulgará sobre la importancia de las obras civiles romanas en tiempos del Imperio. En el caso de la ciudad, estaban articuladas en torno al Ebro. Isaac Moreno, director técnico del evento. Sabemos que ya en el siglo XVI un erudito apuntó que había restos claros de la captación romana en La Joyosa, en unas fuentes que todavía están allí, muy potentes, de las que todavía podría beber Zaragoza, de la cantidad de agua que tiran, que hoy en día se desperdicia porque van a la acequia de la Almozara, para riegos, etc. Para que veáis que no conocemos nada de casi todo esto. Pues hasta aquí la información local. Continúan escuchando Buenos Días, Aragón. Son las 8 de la mañana. Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pues efectivamente, muy buenos días de nuevo. Seguimos con este programa especial desde Estrasburgo, desde la sede oficial del Parlamento Europeo. Estrasburgo es una ciudad que no engaña ni con el nombre. Un Stratenburgum es un cruce de caminos. Y eso es lo que es esta ciudad en el sentido más literal, en el límite, en la frontera entre Francia y Alemania, pero en medio de un camino que de norte a sur empieza en Bélgica, pasa por Luxemburgo, luego por aquí, después a Suiza y a Italia y tal. Mientras que el cruce de caminos quedan franceses y alemanes a un lado y a otro. Y Estrasburgo es también un cruce de caminos, si quieren, más metafórico, porque aquí se cruzan los andares, también alguna andanza de los países que forman el Club Europeo. Estrasburgo es una ciudad coqueta, con canales, con callejuelas medievales, de las que cuando uno se aleja quiere decir que se acerca al moderno edificio del Parlamento Europeo. Aquí Gutenberg inventó la imprenta, aunque no le fue del todo bien, pero en fin, eso es otra historia. Y aquí ahora se escribe el futuro del continente. Hoy hacemos el informativo de la radio pública aragonesa en Estrasburgo, en una semana que es de pleno aquí, y de un pleno que no es un pleno cualquiera. Desde el lunes aquí Europa está debatiendo cuál debe ser su posición en asuntos tan importantes como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, de la que ahora se cumplen 3 años, la estrategia de la Unión Europea para mejorar la competitividad y las amenazas arancelarias de Trump, que ahora se van concretando, o el papel que tienen que tener los países europeos en Oriente Próximo. Son temas que pueden parecer lejanos, pero que nos afectan a todos, también a los aragoneses. Pero es que fíjense que otros temas se están tratando esta semana aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Se vuelve a debatir sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur, en una semana en la que los agricultores aragoneses han salido a la calle para rechazar ese acuerdo. Se reflexiona aquí sobre la escasez de personal y las condiciones laborales en el sector sanitario, en un momento en el que Aragón no tenemos médicos suficientes por más esfuerzos que se hacen para encontrarlos. Les suenan los temas, ¿verdad? Bueno, en fin, por si esto fuera poco, que no lo es, y ahora hablaremos de todo ello, en el horizonte más inmediato tenemos en menos de 2 semanas la visita de una decena de eurodiputados de diferentes países a Aragón para conocer algunos proyectos que también son clave para nuestra comunidad. Unos están lanzados, como por ejemplo la reapertura de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Po, otros están más bien dormidos, como la travesía central del Pirineo, y Aragón quiere despertarlos. En esa visita se hablará de comunicaciones transfronterizas, es el día 24, pero también del referente que Aragón ya es y que todavía puede serlo más en materia de logística. Y en fin, de más temas, de turismo, de automoción, etcétera, etcétera, etcétera. En Estrasburgo, en Bruselas, en Europa, hay que estar para conseguir un mejor futuro para Aragón, y por eso también estamos hoy aquí, para contar qué intereses tiene nuestra comunidad, qué temas de los que son importantes para nuestra comunidad se deciden aquí y cómo se deciden. El programa, como siempre, lo pueden escuchar a través de la radio, y les recuerdo que el programa, como siempre también, aunque hoy verán que en un escenario diferente, lo pueden seguir a través del canal de Aragón Radio en YouTube. En fin, por todo esto, estamos hoy aquí, por supuesto, sin perder de vista el resto de asuntos que suceden en Aragón. Vamos con los titulares de la mañana, más allá de lo que pasa aquí, titulares con Ana Sánchez Borroy y Esperanza Sánchez.
2024 fue el año con más trabajo para el servicio de emergencias, el 112 de Aragón. Se gestionaron casi 90.000 incidencias, es la cifra más alta desde 1998. El año ha estado marcado por 2 incendios, el de Corbalán y el de Nonaspe, por el confinamiento de 20.000 vecinos de Utebo, por el incendio de una industria química y sobre todo por las 2 danas de agosto y octubre. Los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz necesitarán 47 nuevos profesionales. Es el cálculo del Colegio de Médicos de Teruel de cara a la puesta en marcha de estos 2 nuevos centros sanitarios. Para cubrir estas vacantes consideradas de difícil cobertura, proponen desde el colegio ofrecer plazas fijas sin oposición, sino con criterios de baremos. La ministra de Sanidad dará cuenta hoy a las comunidades autónomas del borrador del Estatuto Marco. Ese documento ya ha cosechado reacciones en contra de toda la profesión médica, que mañana se va a concentrar a las puertas del Ministerio. Piden que se aplique la jornada de 35 horas y que se eliminen las guardias de 24 horas. Decenas de personas ya cuentan con la firma de Juan Aguirre y Eva Amaral en su último disco, Dolce Vita. Para mí es la voz de Aragón, pero en pop creo que tenemos una de las mejores, Juan y Amaral. Sí, porque es el cumpleaños de Juan. Entonces le oíamos entre todos los que estamos aquí, más mi hermano y su hija que están abajo. Todo un baño de masas del dúo zaragozano que con su último trabajo reafirma su compromiso con la libertad y la autenticidad. La portada de las 8, como siempre, la completamos también con lo que hay que saber del deporte, del tiempo y del estado de las carreteras. Esto es fundamental para ponerse en marcha. Del deporte destacamos una triste noticia, que Guanapix Zaragoza no se pudo clasificar para la final A4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. El equipo perdió ante Palma por 3-6 en un encuentro igualado en el que llegó a ir por delante por 2-0 y 3-2, pero finalmente el conjunto balear logró el triunfo en los minutos finales. Ahora, el cuadro aragonés se centra en lograr la permanencia en Liga, tal y como reconocía su entrenador, Jorge Palos. Bueno, creo que Cartagena y Palma se asemejan en muchas cosas, así que obviamente lo primero que haremos será ver lo que hemos hecho hoy, analizarlo bien y comentarlo con el grupo para pues eso, repetir las cosas que hemos hecho bien y tratar de, pues eso, de corregir toda la parte que hemos hecho mal controlable y la parte que hemos hecho muy mal, que son los errores que hemos regalado, ¿no? Los regalos que hemos hecho. En el Real Zaragoza, Toni Moya se une a la lista de bajas de cara al encuentro del domingo ante el Burgos. El centrocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Miguel Ángel Ramírez no podrá contar además con Guti, Nieto y Luna, mientras que sigue pendiente de la evolución de Cosa y Soberón. En la Sociedad Deportiva Huesca, Loureiro no trabajaba ayer con el grupo y hoy se le van a hacer pruebas médicas, y en el partido de ida de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la Champions, el Real Madrid se impuso a domicilio por 2-3 al Manchester City. Gracias, Pepe. Lo dicho, vamos también con el tiempo y con las carreteras. Previsión del tiempo, Luismi Pérez, muy buenas. Buenos días, empieza la jornada con muchas nubes y con lluvia, que está cayendo en muchas comarcas. No es una lluvia intensa, pero sí es bastante extensa. Y de hecho, a lo largo de esta mañana, también el mediodía, seguirá lloviendo en la mayoría de comarcas, lloviendo o nevando. Las cotas se van moviendo entre los 1.500, 1.700 metros, aunque hacia mediodía esa cota va a bajar hasta los 1.300, 1.400, sobre todo en el Valle del Aragón, en el Moncayo y también en las montañas de Teruel. A lo largo de la tarde y noche ya esas nubes se irán rompiendo, pero en cualquier caso va a ser un miércoles bastante nublado y por tanto fresco. Baja la temperatura respecto a ayer. Y lo dicho, completamos con el estado de las carreteras. ¿Alguna incidencia ahora mismo? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en Zaragoza capital, en la Nacional 330, en el entorno de Parque Goya y San Juan de Mozarrifar. Van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones en este punto en dirección a Huesca, así que mucha precaución por este incidente en la Nacional 330. En el resto de carreteras de todo Aragón se circula con normalidad, tan solo algo de tráfico lento de entrada a la capital Maña por la A68 en Utebo. 8 de la mañana, 7 minutos, seguimos en directo, programa especial, Buenos Días Aragón especial, desde el Parlamento Europeo, aquí en Estrasburgo. Buenos Días Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con Javier de Sola. Decíamos que la verdad es que hay muchísimos motivos para estar hoy aquí, para
pasar esta jornada de miércoles aquí en Estrasburgo, pero el principal o uno de los principales es que, como les venimos contando, en menos de 2 semanas, el próximo día 24 de febrero, vamos a tener a una decena de eurodiputados de varios países en nuestra comunidad autónoma para conocer diferentes proyectos, como por ejemplo la reapertura de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Po o la travesía central del Pirineo. Las dos cosas. Es una misión de la Comisión de Transportes del Parlamento, de la que forman parte los 2 eurodiputados aragoneses que tenemos aquí en el Parlamento Europeo y que están ya con nosotros. Son Borja Jiménez Larraz, eurodiputado del Partido Popular. Señor Jiménez Larraz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, y Rosa Serrano, eurodiputado del Partido Socialista, del Grupo Socialista. Señora Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Javier, encantada de estar en un medio del territorio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante esta misión que se va a producir en menos de 2 semanas, el próximo día 24 de febrero? Bueno, yo creo que es muy importante. Llevamos décadas reivindicando estas infraestructuras. Nosotros desde el Partido Popular nos comprometimos a que íbamos a volver a recuperar y a poner sobre la mesa estas cuestiones. Verdad que el Canfranc es una infraestructura que parece que cada vez está más cerca. Estamos a falta de 400 millones de inversión, fundamentalmente por parte del Gobierno de Francia, ¿no? Y también pues, bueno, la rehabilitación del túnel y terminar las obras en el lado de España. Pero nos comprometimos a ello y yo creo que quiero decir que son obras, infraestructuras fundamentales. Nosotros somos conscientes del valor de las comunicaciones, de las infraestructuras, por nuestro lugar que ocupamos, ¿no?, en cuanto al impulso de la logística, pero también como motor de tracción, ¿no?, de nuevas empresas. Por eso yo siempre digo que es que con el tema de las infraestructuras nos estamos jugando nuestro futuro, ¿no? Es la posibilidad, ¿no?, de que si contamos con buenas comunicaciones, vamos a ser capaces, ¿no?, de atraer industria a nuestro territorio. Les pregunto a los dos. Ahora mismo hay un convencimiento pleno en Europa con respecto al proyecto del Canfranc. Es decir, aunque no esté hecho, está hecho. Bueno, yo creo que ya estamos tocando el fin de ese proyecto tan importante que pusieron en marcha anteriores eurodiputadas socialistas, como fue Inés Ayala y Isabel García, que creo, ¿no?, que el día que veamos eso, creo que tendremos que hacer un homenaje a nuestra querida Inés, ¿no?, que fue la que puso, dijéramos, Aragón en ese punto estratégico en el transporte. Yo creo que son 2 infraestructuras muy importantes, son motor económico de Aragón, y que tenemos que poner ejemplo como cooperación, ¿no?, de distintos gobiernos nacionales, ¿no?, la Unión Europea y también, ¿no?, el gobierno de Nueva Aquitania, que también apostó, ¿no?, porque esa conexión fuera posible. Con lo cual tenemos que dar ese último empujón al Canfranc y seguir apostando por esos pasos transfronterizos que nos harán tener un sector más competitivo. Porque ahora mismo, ¿cuál es el horizonte que se está manejando aquí para la reapertura de la línea internacional del Canfranc? Sí, bueno, el horizonte que se está manejando es el 2032 y sí que es cierto que yo creo que esto forma parte, ¿no?, y ha sido fundamental la cooperación de todos los agentes institucionales, políticos, y yo creo que ha habido un compromiso general, ¿no?, de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no?, con estos proyectos, algo que desde luego por mi parte celebro plenamente y que yo creo que con este acto, ¿no?, de las próximas semanas de final de febrero, pues va a permitir, ¿no?, poner sobre la mesa este asunto, ¿no?, y tratar de acelerar lo máximo posible, porque es verdad que llevamos muchos años de compromisos, de promesas, y no vemos, ¿no?, que se hacen realidad. Entonces, bueno, esta es una vía más, ¿no?, para meter presión, para llevar esta cuestión a Europa y para hacerles partícipes, ¿no?, de que la solución, pues las instituciones europeas se tienen que implicar, teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata, ¿no?, de la conexión entre 2 Estados miembros y no hay nada más europeo que eso. ¿Quién va a estar en esa visita del próximo día 24? En la visita, bueno, pues la va a liderar la jefa de la misión, que será la presidenta de la Comisión Parlamentaria, Elisabeth Bosenberg, es una griega. Y luego pues les acompañarán representantes de todos los grupos políticos. Estaremos también Rosa y yo en esa misión. Pero bueno, habrá representantes de distintos Estados miembros de la Comisión de Transporte para conocer a fondo, ¿no?, cuál es la situación, bueno, ¿no?, de ese problema de impermeabilidad. No sé si es casual o no, pero antes decía yo al comienzo, ¿no?, de la entrevista con Borja Jiménez Larraz y con Rosa Serrano, que los 2 eurodiputados aragoneses forman parte de la Comisión de Transportes. Claro, evidentemente todo lo que se decide en Europa es importante, ¿no?, pero este sí que es verdad que es uno de los asuntos que seguramente más importante es para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Sí. ¿Es casual o no que estén los 2 eurodiputados aragoneses en esta comisión? Bueno, yo vuelvo, ¿no?, otra vez un poco al inicio. Es una continuidad, ¿no?, en el trabajo realizado
por anteriores eurodiputadas, ¿no?, aragonesas, las dos que hemos estado en la Comisión de Transporte. El transporte es muy importante para Aragón, es el motor económico y yo creo que tendríamos que tener una presencia importante allí. Esa misión yo creo que es dar a conocer, como decía Borja, todos los proyectos, ¿no?, que Aragón contiene, porque también tenemos que enseñar lo bueno que tiene Aragón, ¿no? Es un momento de reivindicación, pero también de dar a conocer. Visitaremos también la plataforma logística de Plaza, el aeropuerto como movilidad dual, empresas no líderes en sectores del transporte, y yo creo que será una misión, ¿no?, donde dar a conocer los potenciales de Aragón y también poner en valor la inversión y la importancia de Europa en estos pasos transfronterizos. Lo había pensado dejar para el final, pero ya que ha salido el tema lo voy a plantear ya. ¿A quién en Bruselas, aquí en Estrasburgo, el Partido Socialista y el Partido Popular se entienden mejor de lo que se entienden en Madrid? Porque hombre, es la sensación que nos llega, ¿no?, a España, seguramente. Yo creo que sí, que nos llevamos bien. Desde luego tenemos claro, ¿no?, cuáles son algunos de los intereses fundamentales de Aragón, de España, y en algunas cuestiones pues somos conscientes de que tenemos que remar todos unidos. Tenemos nuestras diferencias, eso es obvio, y como no puede ser de otra manera. Pero en la medida de lo posible pues tratamos de cooperar y de colaborar. ¿Pero más sencillo? Bueno, yo creo que todo lo que sea interés por los ciudadanos debería de tener un contexto de sentido de Estado, ¿no? Y creo que tenemos que... Eso el ciudadano, señora Serrano, estará pensando que también en Aragón, también a nivel municipal, también a nivel estatal. Pero yo creo que en Europa podemos... Lamentablemente cuesta verlo, es verdad, ¿no? He dicho cómo tendría que ser. En Europa yo creo que las negociaciones son más sencillas, no tenemos un poquito más de visión de Estado, pero yo creo que tenemos que insistir, y yo deseo que así sea, con mi compañero Borja del Partido Popular, que sea así, un trabajo conjunto y sobre todo que trabajemos pues por el bien de Aragón, por el bien de España y sin despistarnos en otras cosas, ¿no?, en otras cosas que llevarán a cerrarnos puertas que nos llevan al avance y al progreso, con lo cual deseo y trabajaré y tenderé la mano siempre que sea por el bien de los ciudadanos. Bueno, hay veces que pueda parecer que cuando explicamos en la radio, en Aragón Radio, el interés que tiene nuestra comunidad en la reapertura de la línea internacional del Canfranc, igual pensamos que es un proyecto que le interesa a Aragón, pero es que es un proyecto que le interesa a Aragón, pero que le interesa a España, y es un proyecto de Europa, ¿no? Y seguramente sea uno de los grandes exponentes de por qué es un buen proyecto para Europa, de la reapertura de la línea internacional del Canfranc, porque al final en lo que se va a traducir es en una Europa más rica, en una Europa más competitiva, en una Europa también más sostenible desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Igual eso es lo que no terminamos de saber explicar bien, por lo menos cuando hablamos en la radio, ¿no? Que puede parecer que tenemos una visión un tanto localista del tema, pero es que el tema, ojo, es que no es un tema local, es que no es un tema de la provincia de Huesca, no es un tema de Zaragoza, no es un tema de Aragón, es un tema de Europa. Sí, eso es un tema de Europa. Eso es así, yo creo que por eso que el objetivo fundamental es tratar de implicar, ¿no? Yo creo que ha faltado cierta voluntad por parte del gobierno de Francia, y por eso yo creo que la cuestión, teniendo en cuenta la raíz plenamente europeísta, ¿no?, de este proyecto, pues es tratar de implicar en la medida de lo posible a la Comisión Europea y a las instituciones. Ya así lo hemos hecho y se lo hemos trasladado al comisario Chichi Costas, comisario de Transporte. Y sí, hablar que desde luego la reapertura del Canfranc es una prioridad para nosotros, es un objetivo, pero también hay que tener en cuenta que es un proyecto de una dimensión menor, ¿no? Yo creo que a medio plazo, a largo plazo, no podemos perder de vista, ¿no?, la importancia que tiene la travesía central del Pirineo, y que yo creo que es un proyecto que debemos de recuperar, ¿no?, volver a poner sobre la mesa y tratar de impulsar en la medida de lo posible durante estos próximos años, ¿no? Yo creo que esa sí que es la verdadera puerta al futuro de Aragón, ¿no?, como una vía de alta capacidad de conexión desde Algeciras, desde los puertos de Sines en Portugal, ¿no?, que permitiría abrir el comercio de Europa y situarnos como centro de la plataforma logística de Europa con América Latina, con el norte de África, y que yo creo que el futuro va a pasar por ahí. Entonces, cuanto más nos esforcemos y más hagamos porque esto sea una realidad, pues mejor nos irá. Y aquí también tenemos consenso pleno. Los dos grandes grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Popular, están en una defensa firme de la travesía central del Pirineo. Sí, yo creo que los dos proyectos son importantes para la vertebración del territorio nacional y, como tú bien decías, también a nivel europeo. Son vías, ¿no?, transfronterizas que aumentarán las relaciones económicas de España, no solamente con Francia,
por la proximidad, sino con Europa. Y en el caso de la travesía central del Pirineo, bueno, pues en mayor parte, porque es verdad, ¿no?, que es una travesía, es un eje ferroviario que viene desde Andalucía, pasando por distintas comunidades autónomas hasta llegar a Francia. Creo que eso es vertebrar el territorio y potenciar, ¿no?, la industria y fomentar sobre todo el uso del ferrocarril para descongestionar carreteras y ir a ese futuro más sostenible en el transporte. ¿La travesía central del Pirineo no está en la agenda de Europa ahora mismo? Sí, no está. ¿O está aparcada, vamos a decir? Sí, está en la red global. Pero sí, no hay una apuesta firme, digamos. Está en la red global del transporte, que costó meterla ya en el 2013 y que en el 2021 no está a la misma altura volvió que el Canfranc. No es un proyecto prioritario, pero está en la red global. Vamos a ver, están ambos en la red global, tanto el Canfranc como la travesía central del Pirineo están en la red global, que el objetivo es que esté en marcha en el 2050, es decir, el Canfranc hoy por hoy tampoco es una prioridad. Eso no quita para que, desde el punto de vista del gobierno español y el francés, se pueda impulsar, ¿no?, para que las obras estén finalizadas en el 2032 y antes. Hay una realidad, ¿no?, y es que el proyecto y la travesía central del Pirineo fue un proyecto impulsado por el Partido Popular en su momento. Estuvo en la agenda de redes básicas prioritarias por parte de la Unión Europea del 2003 al 2011 y Zapatero en aquel momento la enterró. La enterró por una cuestión de intereses básicamente partidistas, de llegar al alcance de acuerdos con los nacionalistas catalanes, y hay una cesión y hasta el día de hoy. Lo único que, desde luego, por mi parte, yo lo que espero es que el Partido Socialista también se comprometa con este proyecto que tan fundamental es, ¿no?, para Aragón, para España y para la Unión Europea. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que antes tú apuntabas, ¿no? Por supuesto no estoy de acuerdo, ¿no?, ni en las acusaciones al exministro Zapatero, porque precisamente, ¿no?, los dos proyectos han sido, bueno, pues lo han puesto en marcha gobiernos socialistas, y la apuesta y la inversión del gobierno de España, tanto en el Canfranc, ¿no?, como la apuesta del gobierno francés, han sido durante los gobiernos socialistas. España estaba gobernada también por el Partido Popular, y en esa época no hizo nada el Partido Popular. Pero es más, en el 2021, en la red de transporte europeo, ni una sola enmienda del Partido Popular. Con lo cual, bueno, la apuesta socialista, el trabajo es de todos y para todos. Bueno, pero aquí sí que vemos unas diferencias que antes no observábamos, ¿no?, con el Canfranc. Sí, bueno, yo ya he dicho que yo iba a trabajar siempre, o sea, ahora insistiendo. Mismo, los dos grupos están en la defensa de la travesía central del Pirineo. Es que el Partido Socialista ha estado siempre. Bueno, yo ahí espero que sí. Bueno, lo vamos a ver, lo que porque pasa que, quiere decir, vamos a tratar de mover es la Comisión Europea la que marca la prioridad de los proyectos, y en ese momento marcó como prioridad el Canfranc. Es esa la diferencia entre el Canfranc y la travesía central. Está en la red global, está para el 2050 también. Sí, pero como proyecto prioritario. No, otra vez que nosotros lo impulsemos porque estamos muy cerca, y yo desde luego soy el primer partidario. Yo tengo claro que el primer paso es la reapertura del Canfranc, pero que no podemos perder de vista que un proyecto estratégico y de futuro para Aragón es la travesía central. Por supuesto, y es ahí donde yo creo que tenemos que también remar unidos, porque yo creo que es un proyecto vital para Aragón, vital para España, y yo lo que espero es, pues eso, que podamos remar, tanto socialistas como populares, las dos principales fuerzas políticas, en la misma dirección. Sí, la verdad es que sin argumentos que no tienen ningún sentido para el futuro de Aragón. ¿Cuánto cuesta colar temas que interesen a Aragón en Europa? ¿Cómo de difícil es que se escuche la voz de nuestra comunidad autónoma? Bueno, yo creo que Aragón se nos escucha en Europa. De hecho, tenemos un ejemplo que cuando tuvimos el cierre del Somport, pues enseguida no recibió el director de transporte por carretera. Pudimos trasladarle el impacto económico y social que suponía, ¿no?, ese cierre. Nos escuchó, nos respondió la Comisión Europea en un plazo de tiempo, la verdad es que muy corto, y solo tenemos que ver que, bueno, pues se puso en marcha, trabajaron de una forma ágil el gobierno francés, que era nuestra duda y nuestra preocupación, y pudimos tener ese paso abierto. Aragón se nos escucha, pero ese es nuestro trabajo, ¿no?, seguir poniendo Aragón como un punto estratégico en el transporte y en el motor económico de la comunidad. ¿Y cómo son aquí las relaciones con Francia, con los eurodiputados franceses? Lo digo porque en Francia hay veces que se da una circunstancia, ¿no?, y es que el sur de Francia
la frontera con Aragón tiene intereses que son muy próximos a los que tenemos nosotros y que no terminan de casar con el interés global que pueda tener Francia como país, ¿no? O París. Yo, desde luego, como también, quiero decir, me marca como objetivo tratar de impulsar estos proyectos, pues sí que estoy manteniendo contacto con diputados del sur de Francia. Y la verdad es que todos pues tienen una visión positiva sobre la posibilidad de conectar con Aragón, pero al mismo tiempo pues son conscientes, ¿no?, de que en París a veces pues no les hacen el caso que ellos quisiesen, ¿no? Yo siempre les pido, ¿no?, que al final es importante, ¿no?, que reivindiquen ellos también ante París pues esas cosas que creen que les puede beneficiar a su territorio. Pero sabemos que en Francia pues es un país especialmente centralista y bueno, pues ahí tiene el margen que tienen. Bueno, pues nuestros compañeros franceses, como decíamos, son un poquito más lentos, ¿no?, en apostar por estos proyectos. Por eso yo decía, ¿no?, de dar importancia a la inversión que se había hecho por parte de la Comisión Europea y también por parte de los gobiernos nacionales, no solamente en este proyecto transfronterizo, también en los corredores, ¿no?, tanto Mediterráneo como el Atlántico, que va a suponer una conexión, ¿no?, con este corredor que apostará, dijéramos, por tener el territorio nacional más vertebrado. O sea, no nos tenemos que olvidar tampoco de la importancia de los dos corredores. Bueno, el día 24, en la visita que se va a realizar a nuestra comunidad autónoma, se abordarán estos temas. ¿De qué más temas se va a hablar en la visita del día 24, señor Jiménez Larra? Pues vamos a tener la posibilidad, porque es la Comisión de Transporte y Turismo, y entonces vamos a tener la posibilidad de visitar con la delegación la estación de esquí de Astún para estudiar a fondo, digamos, el proyecto de unión de estaciones entre Astún y Candanchú, que se va a beneficiar de fondos europeos, y yo creo que es un modelo, ¿no?, digamos, pues de desarrollo en el ámbito de las zonas de montaña, ¿no?, con el turismo como motor de desarrollo. Y yo creo que es importante, ¿no?, que al final pues Aragón, desde luego, pues el sector de la nieve tiene un papel también capital, fundamental, representa el 7-8% del Producto Interior Bruto como modelo de desarrollo en estos territorios de montaña, y yo creo que es bueno que lo conozcan, ¿no?, que también se están beneficiando, ¿no?, de la Unión Europea. Bueno, yo creo que será, ¿no?, un lujo, como decíamos, el dar a conocer esa plataforma como es Plaza, ese aeropuerto que se sitúa en los primeros puestos en transporte de mercancías, y sobre todo dar a conocer un turismo sostenible, como decía Borja. Y antes decíamos, si no soy Europa, nosotros tenemos que hacer que también se nos escuche. Nosotros tenemos que escuchar a Europa, pero Europa nos tiene que escuchar a nosotros. Nosotros en Aragón tenemos una ley de turismo sostenible que ha funcionado muy bien, que se puso en marcha en el anterior gobierno autonómico, y que también tenemos que presumir de esas cosas frente a Europa. Y ahora mismo seguro que hay algún oyente que se estará preguntando, ¿qué hace un eurodiputado aragonés, un eurodiputado en general, en un día normal en el Parlamento Europeo? Bueno, pues tenemos pues muchas reuniones, eso para empezar, al final con grupos de interés en muchas ocasiones, ¿no? Puede ser asociaciones, empresas, ¿no?, que se preocupan por las cuestiones que están regulando a nivel europeo. Tenemos muchas reuniones de comisión, ¿no?, en las que hay debates sobre cuestiones específicas, sobre legislación, intervenciones. Bueno, pues la verdad es que son días, diría que bastante intensos, ¿no? Empezamos pronto y terminamos bastante tarde. Aquí las semanas de Estrasburgo, pues bueno, sí que se caracterizan, ¿no?, por su intensidad desde primera hora hasta última, pero la verdad es que bueno, es un placer, un privilegio, ¿no?, el poder desde luego trabajar desde aquí, ¿no?, por los intereses de Aragón y por los intereses de España. Esto, claro, se lo preguntaba porque ya saben que ahora hay una corriente que dice que no sirve de nada esto, ¿no? Bueno, pues tenemos que luchar contra esa corriente, ¿no?, y tenemos que seguir trabajando porque España, ¿no?, los españoles sepan, ¿no?, la importancia y la influencia que tienen en el día a día Europa. Y como decía Borja, son días intensos, ¿no?, de mucho trabajo, más de lo que la gente se imagina, y esas reuniones yo creo que nos sirven, ¿no?, para hacer esos trabajos. Pero yo creo que también es importante tener ese contacto, ¿no?, con el territorio, no perder el contacto con los agentes sociales, ¿no?, con la sociedad civil, para que ellos sepan que aquí, en esas comisiones, en esos plenos, somos la voz de Aragón, ¿no?, que trabajará por Aragón, y que intentaremos, ¿no?, que Europa esté más presente en nuestras vidas. Sí, es cierto que se observa, ¿no?, cierto repliegue nacional en la política europea, lo que es una muy mala noticia, pero yo creo que desde luego no a retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos a día de hoy, como puede ser
pues la revolución digital, el cambio climático, la lucha comercial global, los desafíos en materia migratoria, la falta de competitividad, ¿no?, de nuestro país, de la Unión Europea, que hoy nos lo hemos fijado, ¿no?, como un objetivo prioritario para esta legislatura, son retos y son desafíos que los tenemos que abordar desde una perspectiva europea, ¿no? Y si no asumimos esto cuanto antes, pues mal nos irá, ¿no? Y competimos con China, competimos con Rusia, con la India, y esos son con Estados Unidos, y estos son al final los actores globales, ¿no? Y es aquí en la Unión Europea donde tenemos que ser capaces, ¿no?, de definir políticas, ¿no?, para enfrentarnos y competir con ellos. Todo el mundo tiene a Trump, me imagino, en la boca. Sí, sin duda. Sin duda la llegada de Trump, pues pues va a traer desde luego novedades. Sí que tenemos cierta preocupación, ¿no?, por la falta o por la visión algo proteccionista, aislacionista, ¿no?, y que parece que está abandonando, ¿no?, algunos de los mecanismos o sistemas multinacionales, ¿no?, que han permitido las relaciones de los estados, ¿no?, a lo largo de los últimos 50 años. Eso es una mala noticia, ya desde la perspectiva comercial, pues más si cabe, ¿no?, que nos obliga, ¿no?, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, si va a imponer aranceles, a qué, a cuánto, pero sí que tenemos que tener capacidad de reacción, y en ese sentido, pues tenemos la posibilidad de diversificar mercados. Ahí tenemos Mercosur, tenemos también el acuerdo comercial con México, y tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no?, de tratar, ¿no?, de ganar lo que aquí decimos, ¿no?, de esa autonomía estratégica, ¿no?, de la Unión Europea en distintos ámbitos, ¿no? ¿Cómo se le explica a los agricultores aragoneses el asunto de Mercosur? Porque esta semana los hemos visto en la calle muy enfadados. Bueno, el tratado de Mercosur es bueno para la agricultura, ¿no?, para este sector tan importante para nosotros también a nivel nacional y a nivel regional. Es cierto que hay problemas estructurales en lo que es la agricultura, ¿no?, que no debemos de olvidar, pero Mercosur yo creo que ayudará, ¿no?, a ser ese componente, esas nuevas rutas de mercado. España... Pero los agricultores aragoneses, por ejemplo, dicen una cosa que cuando uno la escucha parece bastante lógica. ¿Cómo puede ser que a mí, produciendo en Tamarite, me pidan una serie de exigencias de calidad, y a un producto que llega de Brasil o de Paraguay no se le pidan las mismas? Bueno, yo creo que los aranceles, ¿no?, y las medidas de seguridad, ¿no?, se han rebajado para el mercado español precisamente con este tratado. Antes decíamos, ¿no?, de ese malestar. Yo creo que hay un sector, ¿no?, que se aprovecha de ese malestar y de esos problemas que tiene la agricultura, que viene ya de décadas, y que pretenden resolver con discursos o soluciones fáciles, como no hacer caso del Pacto Verde, ¿no?, o de este tipo de tratados, que nos tenemos que olvidar de esos discursos y apostar, ¿no? La agricultura necesita desafíos importantes, tiene problemas estructurales de calado, y Mercosur es un apoyo, no es una diferencia ni nada malo para la agricultura. Tendremos que trabajar por esa futura PAC, ¿no?, que sea más flexible, más ágil administrativamente, que sobre todo proteja a esas agriculturas familiares, esas explotaciones familiares que corren riesgo ahora en estos momentos en Aragón, ¿no? En esta semana hemos puesto de manifiesto en el Parlamento Europeo precisamente eso, la preocupación que hay en los agricultores al acceso de la tierra por ese precio tan elevado que hay por culpa de esos fondos de inversión que están copando, ¿no?, con esa tierra, que dificulta el acceso también a los jóvenes. La agricultura tiene retos muy importantes. Mercosur es un tratado que beneficiará a los agricultores y a ese canal de exportación. Ya somos exportadores, y esto lo que hará será aminorar esos aranceles y dar más oportunidades. En fin, este va a ser uno de los temas que iremos retomando a lo largo de la mañana. Rosa Serrano, Borja Jiménez Larraz, eurodiputados aragoneses, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y estaremos pendientes de la visita que harán el día 24 a nuestra comunidad autónoma, desde el día 24. 8:30 de la mañana. Seguimos ahora en un instante desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Encuentra el Norte recibe a Natalia Rodríguez, mítica participante de la primera edición de Operación Triunfo. ¿Triunfará en nuestras pistas? Descubre su lado más personal en Encuentra el Norte. Este jueves a partir de las 11 de la noche en Aragón TV. El aragonés Pablo Gargallo fue sin duda uno de los mejores escultores del siglo XX, pero para lograr ese reconocimiento fueron fundamentales su esposa Magali y especialmente su hija Pierrette Gargallo. Ambas sufrieron el encierro en un campo de concentración francés durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la obra de su padre desapareció
metida de un tren a otro a lo largo y ancho de Francia para evitar que cayera en las garras de los nazis. Cómo volvieron a recuperar toda la obra de Gargallo y cómo Pierret se convirtió en la gran difusora del legado de su padre. Te lo contamos en el nuevo episodio del programa Historia de Aragón, al que podrás acudir como público este viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Recuerda, ven a la grabación este viernes a las 7 en el Museo Pablo Gargallo. Y si no puedes asistir, escúchalo el sábado a las 3 de la tarde en Aragón Radio. Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con Javier de Sola. Pues efectivamente aquí seguimos en directo en este programa especial que estamos realizando desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El Parlamento Europeo que tiene varias sedes, una en Bruselas, que es donde básicamente se centraliza la actividad de las comisiones parlamentarias, otra en Luxemburgo, donde está la sede de la Secretaría General, y luego una tercera, esta de Estrasburgo, que digamos que es la sede oficial del Parlamento Europeo. Se pueden imaginar que en cualquier caso hay mucha conexión entre sobre todo Bruselas y Estrasburgo, que hay un cierto ir y venir de trabajadores, de diputados, de gente que trabaja en uno u otro sitio o en uno y otro sitio también. Este es el caso de nuestra siguiente invitada, que es María Palacios, la directora de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas. Señora Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Bueno, y le agradecemos especialmente que esté esta mañana con nosotros porque efectivamente María Palacios vive y trabaja en Bruselas, o trabaja y vive en Bruselas, que puede parecer que está muy cerca de Estrasburgo, pero que cuando uno hace zoom en el mapa constata que no está tan cerca. En fin, casi como hacerse un Zaragoza-Córdoba en AVE, hay unas... Sí. 3, 4, 5 horas, ¿no? Yo ayer tardé unas 5 horas en llegar en tren directo. Bueno, pues, eran 4:20, pero bueno, se retrasó un poquito. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. María Palacios, que por cierto lleva unas semanas al frente de la oficina, aunque es verdad que lleva ya tiempo trabajando en el proyecto, 1 año y medio aproximadamente, me parece. 1 año y medio como asesora y 1 mes como directora. ¿Y de qué le ha dado tiempo como directora en estos primeros días a María Palacios? Pues principalmente a organizarme, pero bueno, tenía muchas tareas heredadas del anterior director, al que si puedo le quiero mandar un fuerte abrazo, a Miguel Galante. Y bueno, pues por ejemplo hemos estado principalmente este último mes terminando de finiquitar la misión del Parlamento Europeo a Aragón, para visitar Zaragoza como plataforma logística, así como para visitar Canfranc y bueno, comentar el tema de la TCP, la Travesía Central del Pirineo, y la reapertura del Canfranc. También hemos estado preparándonos para el próximo pleno del Comité de Regiones, que será ahora el 19 y 20 de febrero, al que asistirá el presidente Azcón. Por otro lado, hemos estado coordinando la formación del Consejo de Educación y Cultura, que a Aragón le toca coordinarlo este semestre. Y hemos realizado el traspaso de la CORE, que es la Coordinación de Oficinas Regionales. El semestre pasado lo coordinó Aragón y este semestre le toca a la Delegación de Canarias, así que hemos estado ocupados con el traspaso. Bueno, es decir, que trabajo no falta, ¿no? No, desde luego que no. Pero para los oyentes que no lo sepan, ¿cuál es el trabajo, cuál es la función de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas? Pues mira, yo siempre explico que la Delegación del Gobierno de Aragón en Bruselas tiene una doble naturaleza. Por un lado, somos una representación institucional del Gobierno de Aragón ante las instituciones europeas, y por otro lado somos lobistas regionales. Es decir, un lobista hace lobby, que es hacer grupo de presión. Lo que hacemos es asegurarnos de que las leyes europeas beneficien o no perjudiquen a los intereses de Aragón y de los aragoneses y de sus empresas. Y por supuesto también llevamos la parte de ayuda a la DGA en la captación de fondos europeos que completen el presupuesto. Ajá. Es decir, que hay que estar aquí, es importante estar aquí, es importante que haya una oficina, no solamente por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer también. Efectivamente, yo creo que es muy importante, en primer lugar, porque si no estuviéramos seríamos la única comunidad que no estaría aquí en Bruselas. El resto tienen todas oficina, con lo cual seríamos muy negligentes si no estuviéramos. Y por otro lado, estar en Bruselas es fundamental para estar, como decimos aquí, on the top of the agenda, en el top de la agenda. Es decir, estar al tanto de todos los temas, estar bien informado, poder transmitir información de primera mano, muchas veces antes incluso de que se haga pública, y adelantarnos a lo que pueda ocurrir para asegurarnos que nos beneficia o no nos perjudica. Y por entenderlo todos muy claramente, su trabajo básicamente es
influir, presionar para que quien tiene que tomar las decisiones las tome en un sentido que sea beneficioso para Aragón. Eso se hace también con muchas reuniones, supongo. Muchísimas. No solo para conseguir información, sino también para convencer de que nuestra idea es la correcta, por así decirlo, o convencer de que nuestro argumentario es correcto y es necesario. Y convencer de lo que los beneficios para Aragón son importantes, vaya. Y si tuviera que poner María Palacios en una pirámide, no sé, las 3, 4, 5 cuestiones más importantes, o las 3, 4, 5 cuestiones en las que Aragón verdaderamente se juega su futuro, ¿cuáles situaría? Vamos a llamarlos los objetivos prioritarios de Aragón en Europa ahora mismo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, está la reapertura de la línea de Canfranc y, por supuesto, la inclusión de la travesía central del Pirineo en las prioridades del Reglamento Europeo de Transportes en su próxima revisión. Eso en cuanto a infraestructuras o comunicaciones, pero luego también tenemos, por supuesto, inteligencia artificial. En Aragón somos punteros en inteligencia artificial y ahora mismo la Comisión ayer anunció una financiación europea brutal a través de la iniciativa Invest AI. Entonces, bueno, eso es importante, posicionarnos como actor relevante ante la Comisión Europea, como actor serio, que nos tomen en serio de cara a conseguir parte de esa financiación, la mayor posible, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial. Luego está el tema de la política de cohesión. La política de cohesión es fundamental, especialmente en lo que se refiere a despoblación. La política de cohesión se va a revisar ahora a partir de 2027 y en Aragón estamos pidiendo mecanismos de corrección, precisamente para que se dé una imagen real y los fondos se reciban en base a una imagen real y no distorsionada, como puede ocurrir, por ejemplo, en Zaragoza. En la provincia de Zaragoza recibe menos fondos pese a su despoblación por el efecto distorsionador que tiene su capital. Entonces, ahora en esta nueva revisión de la política de cohesión estamos pidiendo que se incluyan esos mecanismos de corrección. Por lo tanto, cohesión y despoblación muy importantes también. Pero además, la industria de la automoción y la industria del hidrógeno. Ahí Aragón es, como digo, también puntero y tenemos que posicionarnos como actor relevante y que se tome en serio por la Comisión a la hora de atraer inversiones. Claro, y luego decíamos todo lo relacionado con las comunicaciones y los pasos transfronterizos, ¿no? Sí. Que eso está más relacionado ya con esta reunión que vamos a tener en 10-12 días. Sí, efectivamente, con la misión del Parlamento Europeo a Aragón. Claro, antes salía a colación el asunto, comentábamos con Rosa Serrano y con Borja Jiménez Larraz, que claro, aquí se entremezclan los intereses de Aragón, que vamos a decir, tira para un lado del Parlamento y los intereses de otros territorios que pueden tirar para otro lado, ¿no? Y antes decía Borja Jiménez Larraza, aquí, con el caso de la travesía central del Pirineo, pues en fin, ha habido intereses de otras comunidades autónomas que han tirado para otro lado, ¿no? Y aquí estamos pensando que Aragón está en medio del País Vasco y de Cataluña, que tienen sus pasos transfronterizos con Francia y que, bueno, pues seguramente no están muy abiertos a que Aragón abra un tercer paso, ¿no? Para que sería la travesía central del Pirineo. Bueno, yo creo que otras comunidades tienen sus prioridades y velan por ellas, al igual que hacemos nosotros en Aragón, ¿no? Yo creo que lo que es importante es transmitirle a los vascos y a los catalanes que el corredor central no amenazaría a los corredores mediterráneos o atlántico, al contrario, lo complementaría y que lo que nosotros queremos es tener 3 corredores, no que solo haya 2. Pero bueno, trabajaremos con ellos para conseguir su apoyo y hacerles comprender, tanto a ellos como a las regiones francesas, que yo creo que están interesadas o podrían estarlo, y a la Comisión Europea de la importancia que tiene este corredor central. Bueno, nos decía María Palacios que uno de los objetivos, uno de los temas que trabajan en la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas es el de intentar convencer a Europa de que Aragón puede ser un referente, por ejemplo, en producción y en distribución de hidrógeno, ¿no? Y esto, claro, en un escenario en el que Europa tiene como objetivo cualquier solución que pueda haber a la crisis climática y en un marco de transición energética, ¿no? ¿Esto por qué sería importante que Europa entienda el papel que puede jugar aquí Aragón, María? Bueno, vamos a ver, en Aragón, Aragón es un área perfecta para las energías renovables. El hidrógeno, tú tienes 2 tipos, hidrógeno verde e hidrógeno natural. El hidrógeno verde es el que consigues a través de otras energías limpias, ¿vale? Y el hidrógeno natural es el que se encuentra en bolsas en la montaña. Entonces, en el caso de Aragón, tenemos las circunstancias perfectas para crear hidrógeno verde. La idea aquí es situarnos como una región productora de hidrógeno y no distribuir, o sea, vamos a ver, tú cuando creas hidrógeno lo distribuyes, ¿no? a las empresas que lo necesitan, que igual pueden estar en Alemania o en otras partes de Europa, ¿no? La idea sería, vamos a colocarnos como región puntera en hidrógeno, en producción de hidrógeno, y vamos
podemos atraer la inversión, las industrias que se instalen en Aragón para acceder a ese hidrógeno, que no lo tengamos que mandar. Es una forma también de atraer industria al territorio. Empleo, riqueza. Efectivamente. ¿No? Está con nosotros también esta mañana José María Santabárbara, el director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón, que tiene 40 trabajadores y 20 años de experiencia en la investigación del hidrógeno y de los usos que puede tener. Señor Santabárbara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Pues muy bien. Yo algunos años menos de experiencia que Fundación, pero ahí estamos. Pero ahí estamos, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tiene nuestra comunidad en producción de hidrógeno y, bueno, en fin, en esto que estábamos comentando ahora con María Palacios? El hidrógeno para Europa es una oportunidad de mitigar la dependencia económica, la dependencia energética que ahora mismo tenemos. Aragón tiene pues un poco todo lo que hay que tener para producir este hidrógeno, porque tenemos una capacidad de generar generar energía con renovables enorme, tenemos espacio, disponemos de agua también y puede ser, yo creo que el camino perfecto para posicionarnos como una región puntera a nivel europeo. Claro. ¿Qué ventaja tiene el hidrógeno con respecto a otras formas de energía? Hombre, el hidrógeno se puede producir de diferentes maneras y la mejor manera, de hecho, el hidrógeno verde, el sentido que tiene, es que se produce cuando no se necesita otro tipo de energía. Es decir, cuando la electricidad que genera una planta fotovoltaica o una planta eólica excede a lo que se necesita consumir, se puede almacenar y transportar, que es lo mágico de esta tecnología. Ahora mismo en España se está invirtiendo muchísimo en esto y de hecho está planificada ya una red de conductos que atraviesan la península ibérica, nos conectan también con Portugal para coger ese hidrógeno verde y llevarlo a Europa, ¿no? Aunque yo también estoy completamente de acuerdo con lo que acabamos de comentar, en que si pudiésemos consumir todo el hidrógeno que producimos en nuestra propia industria, sería lo ideal. En Europa son conscientes del potencial que tiene nuestra comunidad autónoma y no sé si, señor Santabárbara, se puede explicar con quién competimos en este campo. Pues aquí competimos con todos, ¿eh? Europa, la semana pasada hubo una reunión en la que una representación del gobierno alemán tenía como preferente la producción de hidrógeno verde que venía desde España, desde la península ibérica. Pero hay otros corredores que también pretenden traer hidrógeno desde el sur y llevarlo al centro. Principalmente otro corredor importante es el que pasa por Italia y cruza Europa hacia la zona de altos consumos que se prevé que sean en Alemania y la zona de Europa central principalmente. Porque somos la elección que ellos nos veían como preferida. Yo creo que es un poco por la idiosincrasia, ¿no?, que tiene Europa, la dependencia o la tendencia que tiene Europa a depender de energía generada en Europa y un poco menos de la que pueda venir del norte de África, que es la que se plantea desde el otro corredor, desde el corredor italiano. No obstante, en la zona central de Europa también hay zonas productoras y muy potentes de hidrógeno. Pues, señor Santabárbara, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros también aquí. Gracias. Director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón, una de las prioridades que nos explicaba María Palacios, que también tiene aquí nuestra comunidad autónoma. Claro, esto en un escenario que estamos viendo de mucha incertidumbre también desde el punto de vista económico, arancelario, con esta irrupción de Donald Trump, que supongo que también ha llegado aquí, ¿no?, a Bruselas y a Estrasburgo. Sí, efectivamente, es una situación complicada. Nos consta que la Comisión Europea está trabajando para hacer frente a las nuevas noticias. Pero sí, tenemos que ser cautos, precavidos y adelantarnos a toda la información que podamos para actuar en consecuencia. Ni que decir tiene que es una de las preocupaciones que en estos momentos tiene Europa para cualquier decisión, proyecto europeo. La importancia tiene una economía capital y en este sentido pues hay que hablar de este nuevo escenario, ¿no?, arancelario. Ainara, decíamos,
claves que hay que entender en estos momentos con este asunto? La preocupación máxima. Hoy, por ejemplo, en esta sesión plenaria que vamos a vivir en el Pleno de Estrasburgo, uno de los temas de los que se va a hablar es de las amenazas arancelarias del presidente Trump, que son un debate que importa, que interesa. Hay que recordar que Donald Trump dice que Europa tiene un superávit con respecto a los bienes de Estados Unidos y quiere darle la vuelta al tema, y de ahí que haya hecho y lanzado amenazas con diferentes aranceles. Según la Comisión Europea, el superávit que tiene el comercio de bienes con Estados Unidos, la Unión Europea, es de 154.000 millones de euros, mientras que en el caso de los servicios el saldo positivo para Estados Unidos es de 104.000 millones. Es decir, el superávit no lo tenemos solo en Europa, lo tiene también Estados Unidos. Vamos rápidamente a los datos nuestros, a los de Aragón, ¿no? Por la afección que pueda tener el arancel norteamericano sobre nuestros productos. En 2023 las exportaciones aragonesas hacia Estados Unidos alcanzaron los 234 millones de euros, pero ojo, ya empezaba a haber un cierto decrecimiento de un 5%, y un año después han seguido bajando las exportaciones de empresas españolas con el negocio, con el comercio de Estados Unidos. En cualquier caso, el impacto merece la pena, sin duda, seguirlo, porque si hay impacto en Europa, hay en España y lo habrá en Aragón. Bueno, pues vamos a sumar a la conversación también a otro de los agentes clave en esta materia para la comunidad, que es Francisco Vigalondo, el delegado de AREX, de Aragón Exterior, en Bruselas. Señor Vigalondo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Supongo que hablarán mucho, ¿no?, de esto en las reuniones que tienen en Bruselas. Bueno, a ver, yo como delegado de Bruselas aquí realmente no llevo los temas yo de comercio exterior. Tenéis en cuenta, a ver, que los temas, a lo mejor es bueno para los oyentes, ¿no? Los temas legales del comercio son un tema comunitario, porque somos un mercado único, y quien depende de las decisiones que se toman es a nivel del Consejo de Ministros, ¿no? Por lo tanto, de los países, ¿vale? De los países que forman la Unión Europea, y el portavoz es la Comisión Europea. No lo tenemos desde una región. Sí. ¿Qué es lo que hace la oficina de AREX en Bruselas? Bueno, a ver, lo que hace la oficina de AREX, más que la oficina de AREX, lo que hace AREX en su conjunto, Aragón Exterior, lo que trabajamos es con unos servicios personalizados y de cara a la internacionalización. Entonces, en una situación como esta, lo que sí que podemos decir que hacemos desde AREX es ayudar a las empresas a analizar lo que son las tendencias, lo que han sido los comportamientos de los mercados históricamente, y para que las empresas puedan ser más que reactivas a una situación, un factor como este, ¿no? Ahora de un cambio de un país que quiere cambiar los aranceles, el poder actuar de una forma más proactiva, no reactiva. Y tener siempre preparado. ¿Nos puede poner un ejemplo porque lo entendamos? Mira, por ejemplo, bueno, pues primero situémonos también, ¿no? En el caso ya concreto de Estados Unidos, bueno, en realidad el comercio exterior de Aragón, que sepáis que, por ejemplo, la cifra del 84% es un intercambio de exportaciones e importaciones que se realiza dentro de la Unión Europea, dentro de ese mercado interior. Es un 16% lo que va fuera. Bueno, pues de ese 16%, que es importante también, por supuesto, porque al final para una empresa lo que le importa es su demanda global, no puede perder, digamos, si fuéramos tú ahora una empresa, no va a perder el 16%, sería un daño enorme. De ese 16%, el comercio con Estados Unidos es un 1%. Volvemos a lo mismo, ese 1% puede ser muy importante, ¿no? De hecho, en el comercio exterior de Aragón, el producto de ese 1% está concentrado en más de la mitad en lo que son bienes de equipo. Y el siguiente, bienes de equipo son, pues, por ejemplo, desde los electrodomésticos, productos transformados, más o menos manufacturados, ¿no? De fabricación, también entran productos químicos, todo eso. Luego, el siguiente que viene con casi un 20% es la alimentación. Y aquí, por un ejemplo muy claro que yo creo que tendrán bien todos los oyentes, como puede ser el vino. El vino, aparte de situaciones de aranceles, es un alcohol, y a veces también aparecen tasas que puede poner un país diciendo, bueno, yo quiero evitar el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Y siempre tienes un sector en ese sentido muy, muy sufrido, y que tiene que estar muy resiliente siempre a encontrar una alternativa cuando recibe un impacto en un mercado y su cuota baja, para compensarlo con otro mercado. Entonces,
va buscando siempre diciendo, bueno, este mercado me está bajando, pero estoy viendo que este otro está creciendo y en el cual además mi producto por mi calidad puede tener también ahora una buena salida y yo puedo ganar otra vez mercado. Claro. En fin, la verdad es que es todo muy complejo. Francisco Vigalondo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vale. Que vaya muy bien. Bueno, un placer, esperable. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hay mucha relación entre los diferentes actores aragoneses que trabajan aquí en Europa. Bueno, yo creo que... Espera, que me quito los cascos. Yo creo que... O sea, sí, no, desde luego sí. De hecho, Francisco y yo, te refieres a relación entre la delegación de Aragón... O con los eurodiputados también, con ¿no? Los eurodiputados, sí, efectivamente. La relación es estupenda. La delegación donde estoy yo, la oficina, tiene una relación fantástica con Francisco. Yo con Francisco intentamos reunirnos una vez a la semana o cada 2 semanas para ponernos al día en los temas que llevamos en común. Francisco es una gran ayuda para la oficina en Bruselas y además, como habéis podido observar, es un gran experto y la relación que tenemos con los eurodiputados es también excelente y siempre están disponibles para ayudarnos en nuestro trabajo y apoyarnos. Y eso está fenomenal porque tenemos un equipo ahora mismo en Bruselas, los aragoneses, que es fantástico. Y ha dicho María Palacios, una de las grandes prioridades, la inteligencia artificial, ¿no? Sí, efectivamente, la inteligencia artificial. Ya desde la legislatura pasada venía anunciándose que la Comisión Europea quería darle un relance a este tema, ¿no? En Aragón, esto es muy importante, en Aragón llevamos ya tiempo trabajando en esto y ahora con el anuncio de nueva financiación, de mayores inversiones, estamos en una situación fantástica porque podemos demostrarle a la Comisión Europea que somos un socio serio, que llevamos tiempo trabajando en ello. Todos los clústeres, las empresas, el Gobierno de Aragón, que se ha involucrado muchísimo en los temas de inteligencia artificial. Tenemos un ecosistema y una situación ahora mismo fantástica para demostrarle a la Comisión Europea que somos merecedores de esa financiación. Claro, porque el futuro pasa por esto, el futuro pasa por la inteligencia artificial. No se olviden de que esta semana Elon Musk ha ofrecido casi 100.000 millones de dólares por la empresa de ChatGPT, de ChatGPT. Europa se viene hablando que no puede quedarse fuera de esto, Aragón no quiere quedarse fuera de esto, de ahí esto que nos ha comentado ahora María Palacios de intentar, pues ser algo así como un hub en inteligencia artificial, un hub, por decirlo con palabras castellanas, viene a ser pues un conglomerado de empresas, ¿no? De lugares en los que se genera actividad. Un ecosistema, ¿no? El gobierno, clústeres, empresas, que toda la industria, que se cree empleo, que se cree riqueza, que se atraiga inversión exterior, que se refuerce que se atraiga industria exterior, que se refuerce la industria aragonesa. Bueno, como te digo, en Aragón se ha hecho un trabajo a todos los niveles fantástico y tenemos ese ecosistema, bueno, es estupendo. O sea, estamos ahí para lanzarnos. Y tenemos expertos como, por ejemplo, Antonio Novo, experto en inteligencia artificial y presidente de la Alianza Europea de Clústeres. Señor Novo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de que Aragón quiere ser un hub en inteligencia artificial? ¿Qué papel puede jugar Aragón en este asunto, en este campo? Un papel fundamental, porque no solo tenemos recursos internos en Aragón, tanto de parte del sector TIC, como puede ser las empresas como Iberus, que tienen miles de empleados, o otras, pero también tenemos unas empresas usuarias de la digitalización que son líderes en cómo se aproximan a ellos, cómo aplican la digitalización en sus entornos. Vamos a poner, por ejemplo, la Opel, que tiene aquí en Aragón el que es responsable mundial de digitalización para el entorno productivo. Ibercaja, empresas como Adidas, con más de 500 ingenieros trabajando en la digitalización de todo el grupo, Schindler, bueno, muchas. Entonces tenemos no solo esas empresas, sino también los mecanismos para coordinar y sumar fuerzas entre ellas, que son los clústeres. Tenemos 2 clústeres, tenemos Tecnara y tenemos, Tecnara es el clúster que agrupa a los proveedores de soluciones digitales, y tenemos a IDEA, que es el clúster que yo gestiono y que agrupa a las empresas usuarias de la digitalización. Y tenemos una magnífica relación con el Gobierno de Aragón. Hemos presentado en los últimos 2 meses 2 proyectos europeos conjuntos con el Gobierno de Aragón. Y no solo eso, sino que ya desde hace año y medio hemos estado trabajando en crear una red europea que incorpora en este momento
a líderes, a los líderes a nivel europeo, a las regiones líderes en inteligencia artificial. Estamos trabajando muy estrechamente con Renania del Norte, que es el espacio donde nació la tecnología quantum, que es el siguiente paso. Estamos trabajando con Francia, con París, que es el núcleo ahora mismo europeo, con la empresa Mistral como un ejemplo. Estamos trabajando con Holanda, con Dinamarca, con Polonia, incluso con Ucrania, ahora con Kharkiv, que es donde se sitúa el clúster más importante en la región en materia de ciberseguridad y defensa. Hay veces que igual no somos conscientes, ¿no?, de lo que hacemos en Aragón. Sí, yo creo que hay que contarlo, ¿no?, porque realmente somos fuertes. Y especialmente si nos coordinamos como nos estamos coordinando en esta materia. Y como ha dicho María, la relación además es magnífica. Yo creo que con María y con Francisco y también con los parlamentarios hacemos una piña estupenda de cara a la comisión. Esto no sé si es pregunta para Antonio Novo, para María Palacios o para los dos, pero ¿qué es lo que determina que estas inversiones, por ejemplo en inteligencia artificial, vayan a un sitio, vayan a Aragón o vayan a otro sitio? Vayan a Renania del Norte, pues no sé, se queden aquí en Estrasburgo, se vayan a Suiza, a Luxemburgo, no sé. ¿Qué es lo que determina esto, señor Novo? Bueno, al final hay que tener de cara a la comisión propuestas claras y muy sólidas. Como además ha dicho muy bien María, el gobierno de Aragón ahora mismo no está solo diciendo hey, estamos aquí, queremos que invertáis. No, estamos proponiendo cosas muy serias. Y como se demuestra, por ejemplo, por la capacidad que tiene el gobierno de Aragón de atraer, pues no sé si cerca de 40 billones de euros en inversión en centros de datos aquí en Aragón. Quiero decir, eso son realidades. Y tenemos una universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge que están obteniendo resultados brillantes en sus carreras y que están generando profesionales de máximo nivel. La forma de defender las cosas ante Europa es presentarse con solidez, y Aragón es sólida en lo que está presentando. Sí, efectivamente, yo siempre digo que antes de pedir a la comisión hay que demostrar, y creo que en el caso de inteligencia artificial Aragón está haciendo un gran trabajo porque está pidiendo, pero ya ha demostrado, es decir, ha demostrado que vamos en serio, que nos lo tomamos en serio, que estamos dispuestos a hacer un gran trabajo y a entregar propuestas, como dice Antonio, muy claras, muy concisas y muy sólidas. Antonio Novo, presidente de la Alianza Europea de Clústers. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le invitamos otro día a la radio. Bueno, a los 3 invitados que hemos tenido en estos minutos, yo creo que les tenemos que invitar un día a la radio para hablar más en profundidad de todo esto. Muy interesante escucharles a los 3. Muchísimas gracias, señor Novo. Gracias a vosotros. Muy bien, muy buenos días. Bueno, ya vemos que ahora poco a poco sí que a nuestro alrededor hay más movimiento, más caminares, más andares, porque se va a retomar la sesión de este pleno del Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo. María Palacios, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por haberme invitado. Que vaya muy bien y también hablaremos seguro del trabajo que se hace desde aquí, desde la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas. Muchísimas gracias. Las 9 de la mañana. Aquí en directo hasta las 10 de la mañana con más invitados, con más protagonistas, con más temas, con más asuntos que son de interés para nuestra comunidad autónoma y en general para toda Europa, pero como hacemos siempre a las 9 vamos a reactualizar la imagen de lo que es noticia a esta hora de la mañana. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo. La reapertura de la línea internacional de Canfranc es clave para potenciar el desarrollo económico de Aragón. Es lo que opinan los eurodiputados aragoneses Borja Jiménez Larraz del Partido Popular y Rosa Serrano del PSOE, con quien hemos hablado hace unos minutos aquí en Buenos Días Aragón. Entre el 24 y el 27 de febrero, una decena de eurodiputados van a visitar nuestra comunidad para conocer el proyecto de la línea Zaragoza-Canfranc-Po, pero también la travesía central del Pirineo o la unión de las estaciones de Astún y Candanchú. El año 2032 es el horizonte para la reapertura del Canfranc. Poner sobre la mesa este asunto, ¿no?, y tratar de acelerar lo máximo posible, porque es verdad que llevamos muchos años de compromisos, de promesas, y no vemos, ¿no?, que se hacen realidad. Entonces, bueno, esta es una vía más, ¿no?, para meter presión. Yo creo que son dos infraestructuras muy importantes, son motor económico de Aragón, y que tenemos que poner ejemplo como cooperación, ¿no?, de distintos gobiernos. Además, hoy pendientes de la visita de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a la terminal marítima, donde va a presentar las últimas novedades de este centro logístico. Lucía Peralta.
Estaremos pendientes de lo que pueda anunciar allí la alcaldesa. En el último trimestre de 2024, Chueca anunció que en 2025 se ejecutarían las obras de la segunda fase de la quinta ampliación de esta terminal marítima de Zaragoza. Se trata de un proyecto que podría ser una realidad en 2026, lo que permitiría seguir potenciando el desarrollo económico de esta plataforma. Estos trabajos tendrían un presupuesto de unos 3,7 millones de euros. Inicialmente se dio a conocer que estas obras podrían tener una duración de unos 12 meses. En Huesca, polémica en torno al desarrollo urbanístico de la ciudad, con proyectos como el que se contempla en la zona de Doctor Artero, destinado a la construcción de más de 1.200 viviendas. María Ángel Pérez. Y de las que el 40% serán protegidas. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha aprobado un decreto con el que se inicia la tramitación para el desarrollo de esta área del Plan General de Ordenación Urbana. El Grupo Socialista lamenta que un proyecto de esta índole no se haya llegado a exponer en la Comisión de Urbanismo y 6 meses después se apruebe por silencio administrativo, a pesar de que la Ley de Urbanismo de Aragón lo permite. Los socialistas también se han mostrado críticos con la falta de iniciativa del actual equipo de gobierno, que señalan se han dedicado a ejecutar proyectos heredados como La Merced, Harineras o los Jardines del Alcoraz. En sucesos, un hombre de 41 años, vecino de Andorra, ha sido detenido por ser el presunto autor del incendio del coche del alcalde de la localidad, Eva Lázaro. Según ha confirmado la Guardia Civil, la detención se produjo el pasado 31 de enero, 5 días después de que se incendiara de manera intencionada el coche del alcalde de Andorra, Rafa Guía, que estaba estacionado delante de su domicilio. El hombre, natural de Alcañiz y vecino de la Villa Minera, fue llamado a dependencias de la Benemérita y allí es donde fue detenido, acusado de un delito de daños. Al parecer colocó un artefacto incendiario en el vehículo y este empezó a arder en plena madrugada, aunque pronto el propio alcalde y unos vecinos pudieron controlar el fuego y que no se extendiera. Ahora mismo está en libertad por decisión del juzgado de Alcañiz, que tiene que dictaminar si el caso va a juicio o no. Toni Moya se suma a la lista de bajas en el Real Zaragoza. Pepe Borque, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El jugador sufre una lesión en el bíceps femoral y su regreso a los terrenos de juego queda pendiente de su evolución, una ausencia que se une a las de Guti, Luna y Nieto, mientras que ayer Batar y Kei Divare también trabajaban al margen. En la Sociedad Deportiva Huesca hoy se le van a realizar pruebas a Loureiro, que no entrenó debido a problemas físicos, que ya finalizó el partido del domingo en Córdoba. Por cierto, que ayer Jorge Pulido esperaba la respuesta de la afición para el encuentro ante el Granada. Es que estoy seguro, va a ser un Alcoraz como viene siendo toda la temporada. Es que la verdad que no puedo decir otra cosa. La verdad es que nos ha ayudado mucho y también gracias a ellos pues estamos donde estamos. Así que ojalá podamos vivir un buen domingo y por qué no regalarle 3 puntos, que ojalá podamos hacer eso. Por otro lado, Guanapix Zaragoza perdió ayer por 3-6 ante Palma, quedándose a las puertas de la clasificación para la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y en la Champions, el Real Madrid se impuso por 2-3 al Manchester City en el partido de ida de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la competición. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, las nubes son las protagonistas y siguen dejando esta lluvia pausada pero bastante generalizada. Ya llevamos registros de agua que se llegan a acercar a los 10 litros por metro cuadrado. Y hay que decir que a lo largo de este mediodía, primera hora de la tarde, todavía seguirá descargando, pero lo va a hacer de una forma ya más testimonial. Especialmente a partir de la tarde, más o menos cuando se haga de noche, esa lluvia se empezará a retirar. Hay que decir que la cota de nieve se moverá entre los 1.600, 1.700 metros, pero a eso de mediodía va a bajar momentáneamente hasta los 1.300, 1.400. Una nevada bastante maja en las montañas de la Jacetania, del Alto Gállego, en el Moncayo y en Gúdar-Jabalambre. Mañana ya esa lluvia se va a retirar, pero van a quedar nubes bajas por la mañana en muchas comarcas, sobre todo en los valles. Nubes bajas que luego se acabarán disipando. Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos, seguimos aquí en directo desde Estrasburgo con este programa especial desde el Parlamento Europeo en el que estamos analizando cómo funcionan las instituciones europeas, qué intereses tiene aquí Aragón, qué temas de los que nos interesan a los aragoneses se debaten y se deciden aquí, ahora mismo ya con, digamos, plena actividad en el Parlamento, con los ascensores subiendo y bajando de una planta a otra constantemente, con un ir y venir permanente de trabajadores del Parlamento, de eurodiputados que van entrando al hemiciclo, que como digo tenemos apenas 20 metros del lugar en el que está este box, esta caja
de hacer radio, ¿no?, que nos ha proporcionado el Parlamento Europeo para compartir con ustedes esta mañana. Aquí seguimos también pues, con la colaboración con el trabajo de los técnicos del Parlamento Europeo, Miquel Delalande, Matías Ludig y Prue. Voy recordando que también son parte fundamental, ¿no?, para hacer este programa que en los estudios de Zaragoza sigue realizando nuestro compañero Javier Romualdo. Y decía que ahora vamos a hablar de un asunto que a fecha de hoy, a día de hoy, se cuela, según las investigaciones del CIS, entre una de las preocupaciones ya no de Aragón sino de España, ¿no?, y es la inmigración. Lógicamente, lo primero que hay que precisar aquí es que hay varios tipos de inmigración, que se puede simplificar mucho hablando de la legal y de la irregular. La segunda es la que pues, resulta evidentemente más preocupante en estos momentos, aunque en los 10 primeros meses del año, según la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, según Frontex, ha caído bastante, ha caído cerca de un 43%. Hay un matiz, eso sí, y es que la visión que tenemos en España no se corresponde con esa caída, porque la ruta canaria sigue presentando unos niveles, digamos que extremadamente altos, según Frontex, según la propia Agencia Europea de Fronteras Exteriores. Ahora ya con nosotros Audrey de Berson, es investigadora en asuntos migratorios de la Universidad de Estrasburgo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya notan el acento francés, aunque nuestra invitada ha estado viviendo, nos contaba ahora, varios años en España, ¿no? Y habla un castellano fantástico, un castellano perfecto. Bueno, ahora mismo la inmigración, ¿dónde la ubicaríamos en una escala de asuntos urgentes o prioritarios para Europa? ¿Está o no está en el top? Antes que utilizaba María Palacios esa expresión, ¿está en el top o no de las preocupaciones? Pues sí y no, vamos a decir. Es decir, que si pensamos en la prioridad para los europeos, sí que la migración es el segundo tema, pero no es el primero. El primero es más bien la defensa, la seguridad, por todo el tema de Ucrania. Entonces, migración sí que no es el top, pero es dentro del top 2. Y es un poquito lo mismo a nivel de las instituciones, porque si miramos el programa de la Comisión Europea y sus prioridades, pues una de ellas es de hacer Europa más fuerte y segura. Y dentro de ello está el tema de la gestión de la migración y de las fronteras. Y también, si miramos ahora el programa de la presidencia de Polonia, que es ahora pues, el presidente del Consejo de la Unión Europea, también tienen una de sus prioridades es la protección de las personas y de las fronteras. Y aquí está el tema de la migración. El tema de la inmigración, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo con la inmigración en Europa? Porque estamos viendo en los últimos meses cómo algunos países piden cerrar fronteras. Otros envían migrantes a otros países. En mayo, 15 países pidieron poder enviar inmigrantes a terceros países. Algunos están recibiendo unas cifras récord de inmigrantes. El caso de España con las Islas Canarias. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, se está centrando mucho el foco de la atención en el tema de la migración irregular y por eso se habla tanto de cerrar fronteras, de hacer acuerdos con países externos. Sin embargo, si miramos las cifras, la migración irregular es muy poca al lado de la migración regular. El año pasado, según los datos de la Unión Europea, la migración regular fue unos 3,7 millones de personas que llegaron a la Unión Europea. Al contrario, la migración irregular solo es 380.000 personas, por lo que realmente es una cifra muy pequeña, pero se centra mucho la atención en ello. Sí, en efecto, vemos Alemania cerró sus fronteras, existen acuerdos entre Italia y Albania, pero que el acuerdo sigue de pie, pero no se puede poner en marcha. Entonces, bueno, vemos que hay un cambio de discurso más que realmente un cambio de la migración. Aquí la cuestión es que no hay una visión global, ¿no? No hay una visión comunitaria, porque las realidades de los países del norte de Europa se parecen en poco a las realidades de los países del sur de Europa. Tenemos los ejemplos de España o de Italia, ¿no? Aquí en Estrasburgo, en Bruselas, en Europa, ¿se es consciente del problema que tienen, por ejemplo, países o de la situación que tienen países como España? ¿Se está haciendo algo? ¿Cuál es la visión que se tiene? Porque la sensación que llega es que cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que considera o lo que le dejan desde cada estado. Bueno, sí se tiene conciencia de lo que está pasando en España, porque ya vemos que la Unión Europea envía dinero
envía fondos a Canarias o también envió en su tiempo a Ceuta y Melilla. Y de hecho, en Canarias se está pensando operaciones con Frontex para todo el tema de la gestión de la migración. Y he visto que hace poco se está mencionando que eurodiputados visitarán este año a Canarias para justamente examinar una respuesta a este problema de la migración. El problema está inflado. Hay, no sé si es una sobreactuación con la realidad que representa, por lo que nos decía antes, ¿no? La inmigración en estos momentos. Bueno, es verdad que según las cifras, la ruta que iba a Italia hubo mucho menos migrantes irregulares y entonces estos migrantes llegaron a Canarias. Entonces sí que hay un aumento, pero después si vemos las cifras, no sé si podemos decir que es una submersión, todo es falso. Ya. ¿De dónde llega la inmigración a Europa y a dónde va? Es decir, ¿de qué países provienen las personas que llegan a Europa y qué países eligen para vivir? Vale. A nivel global, la mayoría de la migración viene de Siria, pero también mucho de Ucrania. De Ucrania, de Bielorrusia, de India, de Marruecos. Y la mayoría, el país que más recibe migrantes internacionales en la Unión Europea es Alemania. Después sí que España, Francia e Italia también recibe trabajadores y migrantes irregulares, etc. Pero el país que más acepta en un sentido migrantes es Alemania. Después, como ya comenté, la mayoría de la migración es regular, no es irregular. Y la mayoría de la migración regular viene por trabajo. Realmente son trabajadores migrantes que llegan. Y para comentar, para dar una cifra que me parece relevante, hay que mencionar que realmente solo el 6% de la Unión Europea son migrantes internacionales, solo el 6%. Es decir, de países de fuera de la Unión Europea. Exactamente, porque si tomamos en cuenta también migrantes de la Unión Europea, por ejemplo, pues una francesa que va a España, pues aquí sí que subimos y estamos al 12%, 12,5% de migrantes. Nos comentaba ahora que todo esto que estamos comentando contrasta con esa otra realidad de que Europa necesita trabajadores, ¿no? Exactamente, necesita trabajadores y está haciendo... pues está intentando crear nuevas vías legales. Por lo menos es una de las prioridades de la Comisión Europea. Lo que hay que mencionar es que ya existen varias vías legales y, por ejemplo, para los temporeros, especialmente en la agricultura, que es la única directiva sobre trabajo no cualificados según los términos, pero sobre todo se centra la atención en la migración altamente cualificada. Y hace este año mismo, 2024 quiero decir, sí. Se reformó la directiva sobre la migración altamente cualificada. Claro. Aquí la cuestión es, para que vengan a Europa ciudadanos de países, por ejemplo, de África o de Sudamérica, ¿no? Que es de donde proviene buena parte de la inmigración que llega, por ejemplo, a España, ¿se puede dar respuesta a esas necesidades, vamos a decir, mutuas, si es que son comparables, de necesitamos trabajadores, necesitamos una vida mejor, una vida digna en comparación con la que tenemos en nuestro país de origen, con esos acuerdos bilaterales entre los países receptores de la inmigración y los países de los que salen los inmigrantes? Bueno. Lo digo porque luego por el camino están esas otras cuestiones, ¿no? De si hay tráfico de personas, el papel que juegan las mafias en la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, como ya digo, ya existen vías legales, pero no son suficientes y puede que no responden a las necesidades del mercado laboral. Porque, como he dicho, la Unión Europea centra mucho su atención en la migración altamente cualificada. Y, en efecto, necesitamos a personas altamente cualificadas y la mayoría, por ejemplo, vienen de India o de Asia más en general sobre el tema de las nuevas tecnologías. Sin embargo, también necesitamos muchos trabajadores en los temas considerados como no cualificados, aunque esto habría que redefinirlo, por ejemplo, en el trabajo doméstico. Sin embargo, a nivel europeo no existe ninguna directiva que puede acoger a estas personas y, por ejemplo, a estas mujeres. Así que también aquí vemos que hay un impacto desde una perspectiva de género entre la migración de los hombres y de las mujeres. ¿Y qué diferencias hay entre la migración de unos y otros?
Porque a nivel global, la mitad de los migrantes internacionales son mujeres. Sin embargo, la mayoría de las directivas a nivel europeo están pensadas para hombres, porque trabajo temporero, aunque por ejemplo en España sí que la mayoría que vienen en Huelva son mujeres, pero como está pensado el sector es un sector masculinizado, o todo el tema de la alta cualificación son trabajos en las nuevas tecnologías que también es más fácil para los hombres acceder a este tipo de formación que las mujeres. Así que vemos que no permite una migración legal para estas mujeres. En junio del año que viene entra en vigor un pacto europeo sobre inmigración en el que, digamos que las políticas conservadoras de varios Estados miembros endurecen las condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese pacto y cómo va a afectar a la migración, a las políticas migratorias? Sí, es un pacto que de nuevo está más centrado en la gestión de las fronteras y en esta idea de defensa realmente en contra de los migrantes, si somos muy honestos. Este pacto lo que quiere hacer es crear un nuevo filtro en las fronteras antes de que las personas entren en la Unión Europea, para acelerar el procedimiento de petición de asilo, de demanda de asilo, y prever como mecanismos de crisis, aumentar los acuerdos de readmisión con los países de origen, y también sigue con este sistema Dublín, que significa que el país en el que ha entrado el migrante es el que es competente para gestionar la solicitud de asilo. Después se notan más excepciones, por ejemplo, si el migrante tiene miembros de familia en otro país de la Unión Europea, pues puede ir a este país para gestionar su solicitud, etc. Pero realmente es un filtro de nuevo. Claro, es un tema que es muy delicado. Y es un tema que además toca los sentimientos de las personas, ¿no? Y que incluso entronca, como estamos comentando, con la seguridad o con la sensación de seguridad, ¿no? Sí. Derechos humanos de las personas, intereses partidistas, porque recordamos que este asunto fue también uno de los asuntos clave en las últimas elecciones. Este fin de semana hemos visto como, por ejemplo, en la cumbre de Patriots de la extrema derecha europea, lo más escuchado han sido críticas contra Europa y contra la respuesta de Europa a la inmigración, ¿no? Claro, y aquí uno se pregunta si se está afrontando con el rigor suficiente, con la honestidad suficiente, con la importancia que tiene, con el respeto también al mismo tiempo, ¿no? Son muchas cuestiones, porque a veces también puede dar la sensación de que intentamos meter el problema debajo de la alfombra para que no se vea, o porque, hay unos intereses, como digo, partidistas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es informar y luchar contra la desinformación sobre el tema de la migración, porque lo que dice la extrema derecha no es la realidad. Es que es así, como he dicho, se centra mucho en la migración irregular, cuando en realidad la mayoría de la migración es regular. En fin, que yo creo que realmente es necesario la labor de los periodistas en este asunto y de los investigadores como yo para informar sobre la realidad de la migración. En fin, ha sido muy interesante compartir estos minutos con nuestra invitada, Audrey Deverson, investigadora en asuntos migratorios de la Universidad de Estrasburgo. La próxima vez que volamos le volveremos a invitar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 9:20, en un minuto seguimos desde aquí, desde el Parlamento Europeo, y ahora ponemos la mirada en ese tema que nos decía nuestra invitada, que se relaciona mucho con la inmigración, la defensa. Ahora hablamos de ello. No llegues tarde. De lunes a viernes, a partir de las 5:30 de la tarde y hasta las 8, te esperamos en nuestro No llegues tarde. La actualidad de Aragón. Y nuestro concurso pasaba por aquí. Con Lorenzo Río. El aragonés Pablo Gargallo fue sin duda uno de los mejores escultores del siglo XX, pero para lograr ese reconocimiento fueron fundamentales su esposa Magali y especialmente su hija, Pierrette Gargallo. Ambas sufrieron el encierro en un campo de concentración francés durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la obra de su padre desapareció, metida de un tren a otro a lo largo y ancho de Francia para evitar que cayera en las garras de los nazis. Cómo volvieron a recuperar toda la obra de Gargallo y cómo Pierrette se convirtió en la gran difusora del legado de su padre. Te lo contamos en el nuevo episodio del programa Historia de Aragón, al que podrás acudir como público este viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Recuerda, ven a la grabación este viernes a las 7 en el Museo Pablo Gargallo. Y si no puedes asistir, escúchalo el sábado a las 3 de la tarde en Aragón Radio.
Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con Javier de Sola. Hemos hablado de comunicaciones, hemos hablado de transportes, hemos hablado de economía, de inteligencia artificial, hablábamos ahora de política migratoria. Y claro, a nadie se le escapa que otro de los grandes asuntos que hay sobre la mesa ahora mismo aquí en Europa es la seguridad, la defensa de los países miembros. ¿Claves en esta materia? Ainara, vamos a recordarlas, las fundamentales. La preocupación que tiene ahora mismo Europa es una evidencia. Ayer mismo se hablaba en este Parlamento, en el inicio de las primeras sesiones, sobre Ucrania. Claro, todo de ahí es seguridad, defensa por la situación bélica que vive con Rusia. Preocupados, como decíamos, por la necesidad de fortalecer, dicen, tanto la defensa como la seguridad. Hay que subir la inversión en defensa, pero tanto como indica Trump. Trump ha dicho que habría que subir un 5%, cada estado un 5% de su Producto Interior Bruto. Los datos que aporta Europa son los siguientes. El año pasado los países de la Unión Europea optaron por gastar una media de 1,9, muy lejos de la inversión que pide Donald Trump. Aquello significó 326.000 millones de euros, un aumento del 30% con respecto al año 2021. Pero muchos de los dirigentes expresan la urgencia de gastar todavía más. Se han dirigido ya al Banco Europeo Internacional, que dirige una exministra española, para pedirle financiación, porque consideran o calculan que el bloque podría necesitar gastar 500.000 millones de euros más en la próxima década para colmar las lagunas que dice Ursula von der Leyen que tiene en defensa y en seguridad la Unión Europea. Bueno, pues de la necesidad de invertir en defensa vamos a hablar también estos próximos minutos con nuestro siguiente invitado. Es Juan Esteban, teniente coronel destinado en el Eurocuerpo. Señor Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, pues encantado de estar aquí representando al Eurocuerpo. Y sobre todo como militar y miembro del Ejército de Tierra, pues encantado de estar con Aragón Radio, que como saben los militares del Ejército de Tierra pues tenemos una relación muy especial con Aragón, con Zaragoza, ya que nuestra Academia de Oficiales está allí destinada y es un recuerdo maravilloso de unos años estupendos. ¿Estuvo usted en Zaragoza? Sí. Claro, todos los oficiales del Ejército Español, del Ejército de Tierra Español, hacemos nuestra formación en la Academia General Militar en Zaragoza. ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Pues allí pasamos, dependiendo del plan, pues ahora nosotros pasamos 3 años. 3 años. 3 años antes de pasar a las academias especiales. En la actualidad pues pasan 4 años. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Eurocuerpo? Que no lo hemos explicado. Bien, pues el Eurocuerpo es un cuartel general multinacional. Multinacional implica que está dotado, está pagado, está equipado por una serie de naciones que se han asociado, que se denominan naciones marco. En este caso, este Eurocuerpo, que se creó allá por el año 92, fue una iniciativa franco-alemana, a la cual se unieron después pues España, Bélgica, Luxemburgo y recientemente Polonia. Esas son las 6 naciones marco. Y, como digo, pues componen un cuartel general, que es una estructura de mando y control, una estructura de mando, que es capaz de coordinar y de mandar unidades en una operación, pues dependiendo de diferentes roles del cometido que se le dé en cada momento. ¿Y qué papel juega en estos momentos España en el Eurocuerpo? Pues España es una nación marco, con lo cual es uno de los contribuyentes. De los 1.000 hombres y mujeres que ahora mismo componen el Eurocuerpo, unos 200, es decir, un 20% son españoles, y por tanto hace una contribución equivalente al presupuesto del Eurocuerpo. Y en este momento estamos haciendo de nación secretaria. Las 6 naciones marco rotan para hacer de nación secretaria, para poder coordinar las decisiones que afectan al Eurocuerpo, que se toman entre todos los países de las naciones marco. Y España ahora mismo está haciendo de nación secretaria y bueno, a partir de septiembre, que se produce el relevo de mando, pues el jefe, lo que llamamos el COME, que el comandante del Eurocuerpo, pues será de nacionalidad española, va rotando, cada 2 años rota. ¿En qué misiones ha participado el Eurocuerpo, por poner algún ejemplo? Pues el Eurocuerpo a lo largo de su historia ha participado en diversas operaciones. Si nos vamos a los años 90, participó en Bosnia y Herzegovina, bajo mandato de la OTAN, también en Kosovo. Luego más tarde ha participado en el 2000-2011 en Afganistán. Y recientemente ha participado en operaciones de la Unión Europea en África, tanto en Mali como en República Centroafricana. ¿Ucrania? No, en Ucrania no. ¿Ucrania no? No.
En Ucrania la única participación ha sido una ligera contribución al adiestramiento de tropas ucranianas en Polonia, pero ha sido muy ligera. El otro día la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, y también los primeros ministros de varios países, de Finlandia, de Suecia, de Italia, de Grecia, se reunieron en una cumbre de seguridad en la que urgían a tomar medidas rápidas sobre los desafíos que hay en materia de seguridad y defensa, ¿no? Ahora mismo, ¿cuáles son los principales retos, las principales, digamos, misiones que tiene ahora mismo Europa en este sentido? Bueno, las prioridades en materia de seguridad están principalmente definidas en un documento, que es la Brújula Estratégica, que es un documento que se aprobó en el año 2022 y que viene a dar una visión de lo que son, el futuro de las necesidades en materia de seguridad y defensa que tiene Europa, ¿no? Yo creo que son bien conocidas. Las podríamos resumir básicamente en 5 puntos, ¿no? Un primer punto es aumentar la capacidad de respuesta. Es decir, la Unión Europea se dota, a través de sus países miembros, de una serie de herramientas militares que están alistadas con capacidad de responder en caso de necesidad, ¿no? Eso es lo que se llama ahora, se ha denominado en la brújula estratégica, la Rapid Deployment Capability. O sea, hasta 5.000 hombres que están permanentemente alistados para poder responder en caso de necesidad. Entonces, eso es uno de los pilares. Otro sería, como se ha dicho, aumentar la inversión en defensa y hacerlo de la mejor manera posible, de manera que revierta sobre la base industrial de la defensa europea. Está también aumentar la resiliencia de nuestras naciones contra lo que es la amenaza híbrida. La amenaza híbrida es esa amenaza que lo que intenta es romper la cohesión entre los ciudadanos y sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Y que fundamentalmente se desarrolla en 2 campos, en el ciberespacio y en la información o la desinformación, ¿no? Entonces eso es uno de los objetivos, y también acceder a diferentes ámbitos o dominios, o tener capacidad de influencia no solamente en la tierra, ¿no?, sino también en el mar, en el aire y en el espacio, ¿no?, que es otro de los ámbitos que cada vez está más militarizado, ¿no?, el tema del espacio. Por supuesto, la colaboración con la OTAN y con la Unión y con Naciones Unidas es otro de los aspectos que Europa quiere defender, ¿no? Y básicamente son estos los que digo. Ahora mismo Europa es segura. Se lo pregunto porque vivimos unos años, la verdad es que bastante duros, ¿no? Desde el punto de vista de la amenaza terrorista, por ejemplo. Parece que eso, y ahora usted nos explicará mejor, ¿no?, si los niveles de riesgo siguen en los mismos parámetros en los que estaban, si no lo están, si se han reducido. Es verdad que parece que la sensación es que han cambiado las cosas, ¿no? Supongo que porque se ha trabajado mucho precisamente en esa línea, en la línea de la prevención, entre otras cuestiones, ¿no? Ahora mismo Europa es segura. Bueno, el concepto de seguridad, como saben, es muy relativo, ¿no? Es relativo, ¿no? Al final siempre hay amenazas a la seguridad y, como podemos ver, estas amenazas van aumentando o van disminuyendo de intensidad según van desarrollándose los diferentes acontecimientos. Está claro que un riesgo o una amenaza como la que ha presentado Rusia para la Unión Europea hace años prácticamente no se contemplaba, y miren ahora mismo que es prácticamente la primera prioridad. Sin embargo, otras amenazas en el pasado han estado más activas y ahora parece que efectivamente son menos activas, pero no significa que desaparezcan. Aparte que dentro de lo que es el ámbito de la seguridad, se incluyen muchísimas que se llaman amenazas transversales, que están ahí en cualquier momento, como ya han hablado hace poquito, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el tema de las pandemias, que parece que lo hemos pasado, pero no deja de ser otra amenaza y que afecta tanto a la seguridad como a la defensa. El tema de las migraciones descontroladas, que acaban de hablar ustedes hace poco, el tema del ciberespacio, las amenazas híbridas. Hay muchas amenazas que siguen estando ahí, y el nivel de seguridad en cada momento va cambiando y depende de la situación en cada momento. ¿Cómo se trabaja contra el hecho de que Putin quiera influir en los resultados de unas elecciones, o que Trump se invente cosas para que la gente crea menos en el proyecto europeo? La verdad que es una cosa complicada, ¿no? Al final hace falta el trabajo coordinado de muchas
de muchas organizaciones, instituciones, para poder reducir precisamente lo que hemos hablado, ¿no? Esa amenaza híbrida, ¿no? Al final es ese intento de intentar romper la cohesión entre los ciudadanos y sus propias administraciones. Y eso pues se combate con información y también con educación y con muchas iniciativas complementarias que minimizan o que fortalecen ese vínculo entre los ciudadanos y sus instituciones. La semana pasada hubo una cumbre en Bruselas de defensa. La conclusión más evidente es que no se puede seguir dependiendo de terceros países en materia de seguridad y de defensa, ¿no? ¿Cómo se le explica al ciudadano las consecuencias que tiene depender de un tercero en materia de defensa, señor Esteban? Bueno, pues es bastante simple. Es complicado. Yo creo que más fácil que explicar al ciudadano la gravedad o el riesgo de depender de un tercero es explicarle cuáles son los riesgos a los cuales estamos sometidos, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de no ser capaz de responder a esos riesgos. Es un trabajo difícil porque normalmente el ciudadano en su día a día no percibe esos riesgos como algo prioritario, y sin embargo hay muchísimas necesidades sociales, otro tipo de necesidades que en el día a día sí que tienen una influencia y que por lo tanto fácilmente pues pasan a ser prioritarias en comparación con un gasto de defensa. Lo que está claro es que para cualquier Estado, o sea, al final un Estado, la primera responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, puesto que sin seguridad pues no hay desarrollo, no hay bienestar, eso está claro, ¿no? No sé si le pongo en un compromiso ni si un militar puede responder estas dos preguntas, pero 1, hay que aumentar el gasto en defensa, y 2, ¿vamos a tener o deberíamos tener un ejército europeo? Bueno, porque esto del Eurocuerpo no es un ejército europeo, ¿no? No. Vamos entonces por partes. Hay que aumentar el gasto en defensa. Esto es algo que obviamente un militar, o en mi caso, yo no puedo contestar, puesto que no estoy en condiciones no soy un analista de política de defensa y no tengo la información necesaria. Lo que es verdad que un país tiene que decidir cuánto quiere gastar en defensa. Tiene que decidirlo en base a la priorización de sus necesidades y la valoración que hace del riesgo. Y para poder tomar esa decisión hay que tener muchísima información que solamente está disponible a los más altos niveles políticos. Y son los políticos, buscando lo que es lo mejor para su nación, los que van a decidir en cada momento cuánto se debe gastar en defensa. Y luego, por otro lado, lo del ejército europeo. Claro, hay que entender también de qué estamos hablando. O sea, si estamos hablando de un ejército europeo que vaya a sustituir los ejércitos nacionales, pues eso supondría que las naciones pues diesen toda su autonomía, toda su soberanía de defensa, o la cediesen a la Unión Europea, lo cual requeriría un grado de integración política pues que ahora mismo estamos muy lejos de ese grado de integración. Entonces, la respuesta habría que preguntarle a un analista político de cuánto de lejos podemos estar de una integración de ese tipo. Mientras, lo que sí está haciendo Europa, al estilo de la OTAN, lo que sí que hace es desarrollar unos mecanismos, unas capacidades para poder responder. Esas capacidades no son de la Unión Europea, o la mayoría de ellas no son de la Unión Europea. Hay ciertas capacidades que sí, que son comunes, pero la mayoría de ellas son de las naciones. Son las naciones las que ponen esas fuerzas, esas capacidades, para, en caso de necesidad, poder responder. La Unión Europea se encarga de integrarlas, de entrenarlas, de darles posibilidades, pero son fuerzas finalmente nacionales, ¿no? Pues Juan Esteban, teniente coronel destinado en el Eurocuerpo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Que vaya muy bien. Menos 25, las 10, una pequeña pausa, y seguimos desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Nueva jornada de Liga en Aragón en Juego. Bien esa mano, venga, vamos. El jueves, desde las 8:15 de la tarde, Ensino Lugo, Casademont Zaragoza. El lanzamiento pasado no va, el rebote. Y ya el domingo, a partir de las 12:15 desde el Príncipe Felipe, Casademont Zaragoza, Cádiz Laseu. Ahí va, que sí que va. Que sí. Y por la tarde, a partir de las 4, desde el Alcoraz, por encima de todos la Sociedad Deportiva Huesca Granada. Y a continuación, desde la Romareda, Real Zaragoza,
Burgos. El balón que puede ser peligroso lo tocan, usan con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Te esperamos con toda la información a partir de la 1:30 en Aragón Noticias. La actualidad de Aragón, de España y del mundo. Aragón Noticias, desde la 1:30 de la tarde en Aragón Radio. Y cuando quieras, en aragonnoticias.es. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio más cerca de ti. Este jueves lo celebramos contigo. Ven a vernos. Te esperamos en nuestro estudio móvil en la Plaza de Aragón de Zaragoza. De 10 a 1:30 de la tarde, La Cadiera, con Óscar Vega. Escuchan La Cadiera, esto es Aragón Radio, vamos a por esto. De 5:30 a 8 de la tarde, No llegues tarde, con Lorenzo Río. Hola amigos, ¿cómo estáis? 5:30. Y a las 7:30, ven a la entrega de la tercera edición de los premios Talento Emergente, La Torre de Babel, en la sede de Caja Rural de Aragón, calle Coso 29. Tus programas en directo desde nuestro estudio móvil, instalado en la Plaza Aragón de Zaragoza, con motivo del Día Mundial de la Radio. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Buenos días, Aragón. En directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con Javier de Sola. Y 37, las 9 de la mañana, nos vamos acercando al final de este programa especial que estamos realizando aquí, la Radio Autonómica Aragonesa, la radio pública en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Vamos a ir sumando más invitados en cualquier caso en esta recta final. Está, por ejemplo, con nosotros Damián Castaño, que es el jefe de prensa de la oficina del Parlamento Europeo en España. Hola, Damián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me van a permitir que lo primero que diga... es que Damián Castaño es de Jaca. Lo digo porque creo que fue lo primero que nos recordó él a nosotros cuando nos encontramos ayer. Damián Castaño nos ha ayudado mucho con este programa, hasta el punto de que el programa no hubiese salido adelante si no hubiese sido por la ayuda de Damián Castaño. Ya se lo pueden creer. ¿Cuántos años aquí en el Parlamento, Damián? Pues mira, primero es un placer que estéis aquí, poderos ayudar a la Radio Autonómica de Aragón a que vengáis a informar sobre Europa. Eso es muy importante para nosotros. Pues mira, llevo en el Parlamento Europeo exactamente 20 años. 20 años. 20 años ya, sí, entre Estrasburgo, entre Bruselas y entre Madrid. Sí. ¿Y cómo es la vida de un periodista en el Parlamento Europeo? Pues en este caso no de un periodista de medio de comunicación, sino del periodista que se encarga de las relaciones con los medios de comunicación. Pues es muy diferente. Antes estuve mucho tiempo, como dices, en medios. Estuve en la agencia EFE mucho tiempo informando al otro lado y por eso sé lo que vosotros necesitéis y lo que vosotros queréis, ¿no? Entonces, en este lado pues es completamente diferente porque, digamos, se trata de llamar la atención a los periodistas sobre lo importante que es la información europea. La información europea que vemos muy lejos y invitándoos aquí o explicándoos qué es lo que se aprueba aquí y que nos afecta a todos los españoles y aragoneses en concreto también, pues entonces es nuestro trabajo, digamos que es lo que hacemos el día a día. Antes nos decían compañeros suyos que aquí, claro, esto es una ciudad, ¿no? Una ciudad, no un pueblo pequeño. Aquí trabaja mucha gente. ¿Hay muchos aragoneses aquí? Pues mira, aragoneses no tantos, pero sí que estamos. En total el Parlamento Europeo pues seremos unos 5.000, 6.000 personas, funcionarios, de los que venimos a Estrasburgo a los plenos cada mes pues la mitad. Y periodistas, por ejemplo, hacemos un esfuerzo especial en invitar a los periodistas para así llegar a los ciudadanos. Y en este concreto, en este pleno, tenemos aquí a 190 periodistas de los 27 países miembros, de los que 10 habéis venido desde España. Bueno, les recuerdo que el programa desde primera hora lo han podido seguir a través del canal de Aragón Radio en YouTube, que se pueden conectar también a él y que después lo van a poder recuperar como cualquier otro programa. Le preguntaba a Damián Castaño si hay muchos aragoneses, decía que tampoco tantos. Hemos rescatado a algunos de los que tenemos. Están esta mañana con nosotros Marina Sola, es asistente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Está también con nosotros Ramón Moreno, que es el jefe de gabinete de la delegación del Partido Popular Español
aquí en el Parlamento Europeo. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos también por acompañarnos. ¿Cuál es el trabajo de un asistente? Porque es una de las palabras que más se ha colado esta mañana, ¿no? Nos han dicho periodistas, nos han dicho, ahora nos hablará Damián también si quiere, nos han dicho lobistas y nos han dicho asistentes. ¿A qué se dedica un asistente en el Parlamento Europeo? Pues bueno, yo llevo aquí unos 8 años. He trabajado con las 3 eurodiputadas aragonesas, Inés Ayala, Isabel García y ahora con Rosa Serrano. Y el trabajo de un asistente parlamentario consiste fundamentalmente en apoyar el trabajo parlamentario del eurodiputado, que eso puede ir desde trabajar en normativa europea a organizar grupos de visitas o organizar exposiciones. Lo que, en definitiva, acercar, en mi caso, Aragón a Europa y Europa a Aragón. Y Marina Sola es de Teruel. Sí, efectivamente, soy de Teruel. Claro, es que he dicho que es de Jaca, Damián Castaño. Si ahora no digo que es de Teruel, Marina Sola, pues me dirán que efectivamente. ¿Cuántos? 8 años en el Parlamento. Sí, llevo 8 años, efectivamente. Y esta es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Es muy diferente la vida política aquí de cómo es la vida política en España? Bueno, yo no he trabajado en la vida política en España, pero sí seguro que la ves. Sí. Aquí se hace un trabajo también en mi caso, que trabajamos en la Comisión de Transporte, se hace un trabajo muy de consenso, por lo menos se intenta, ¿no? Trabajar con el resto de grupos de partidos políticos y tener en cuenta los intereses de los ciudadanos de España y, en nuestro caso, los intereses de los ciudadanos aragoneses. Le voy a preguntar si esto es así a Ramón. Claro, Ramón, ¿esto es así? Bueno, sí, de alguna manera. Lo que pasa es que a mí la parte que me toca no es justamente que tenga que ver con Aragón, claro. ¿no? Entonces no estoy centrado más en global, ¿no? Efectivamente, que tiene que ver más con una parte política que una parte administrativa, ¿no? Y bueno, pues al final intentamos. Es verdad que la política aquí no tiene nada que ver con la que hay en España. Yo, que estuve 23 años de diputado nacional. Sí. Es justamente lo contrario. Y más la política que yo conocí en su momento en el Congreso no tiene que ver nada con la política que hay ahora en el Congreso de los Diputados, ¿no? Donde hay muchísimo más enfrentamiento, mucho más... una situación muchísimo más complicada de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, que la que yo tuve, la que yo conocí durante muchos años, ¿no? Y aquí sí que hay una política más de llegar a acuerdos, a entendimientos, independientemente de que haya un debate político, que es lo que tiene que haber en una Cámara como esta, ¿no? Pero sí que hay una voluntad totalmente distinta, ¿no? Ahora entramos en eso y ahora entramos también en una idea que es interesante que nos ponía sobre la mesa Damián Castaño, que es la necesidad de acercar Europa y las instituciones europeas al ciudadano de a pie, que a veces puede tener la tentación de sentir que esto es otra cosa, que esto es algo que no tiene nada que ver con él, etcétera, 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 ¿no? De todos modos, repasaba ayer el último Eurobarómetro, que viene a decir que los españoles cada vez nos sentimos más europeos, ¿no? Ha crecido 7 puntos ese sentimiento, Damián. Efectivamente, nosotros aquí en el Parlamento Europeo sacamos eurobarómetros periódicamente y vemos que el europeísmo de los españoles sigue en alza. Siempre ha estado muy alto, es verdad, pero sigue en alza, y más teniendo en cuenta de que nosotros, por ejemplo, desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, lo que hacemos es un seguimiento de todas las leyes europeas que llegan al Congreso de los Diputados y que son el 50%. Eso da idea de la importancia que tiene las leyes europeas y Europa en la política española y de cualquier otro país. Que esto a veces parece que se olvida cuando hay elecciones europeas, que la participación siempre baja respecto a otro tipo de elecciones, pero eso es importante tenerlo en cuenta. La importancia de las leyes y el trabajo de los eurodiputados que hacen cada día de una forma muy brillante de todos los grupos políticos para conseguir la aprobación tan grande de esas leyes europeas que luego nos afectan a todos. Bueno, esto yo creo que nos ha quedado claro antes cuando hemos conversado con Borja Jiménez Larraz, con Rosa Serrano y con María Palacios, la directora de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas. ¿Se percibe ese sentimiento de europeísmo desde Aragón, Ramón? A ver, yo creo que igual que desde Aragón, desde cualquier parte de España, ¿no? Es verdad que no somos conscientes y es verdad que la gente tiene la sensación de que lo que tiene más cerca es lo que más le importa. Por eso las entidades locales son las que más conoce el ciudadano, porque es el hilo directo, ¿no? Entonces, esto es lo que está mucho más lejos, ¿no? Pero sí que yo creo que en España la gente empieza a darse cuenta, desde que te levantas hasta que te acuestas,
todo está regulado y todo tiene que ver con Europa. Desde que le das al enchufe, al botón de la luz para encenderlo por la mañana para poderte levantar de la cama, esa luz ya está regulada. Desde que abres el frigorífico para desayunar, la leche que tienes ahí ya también está regulada. Y todo es así, todo el día. Y todo depende también de una parte de regulación europea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo creo que la gente empieza a darse cuenta del protagonismo que tiene este Parlamento y que tienen las leyes europeas, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Damián y con Ramón. Antes, ¿no?, te preguntaban, oye, ¿estás en Europa? Y yo respondía, tú también, ¿no? Europa empieza en lo local y yo creo que ha habido también un cambio de paradigma, sobre todo a raíz del plan de recuperación. Ahí creo que el ciudadano ha sido un poco más consciente de lo que puede hacer Europa por ellos y de cómo al final Europa empieza en nuestras casas, en lo que decía Ramón, en la botella de leche. Sí. Nos contaba ayer Damián que bueno, pues hay una infinidad de temas, ¿no? Ahora mismo en la agenda del Parlamento Europeo. Nos decías que se va a situar también el tema de la vivienda. Es un asunto que ahora mismo genera una enorme preocupación a todos los niveles. A nivel local, en las ciudades, también en el medio rural, con las particularidades y con las diferencias además que hay en un territorio, en una comunidad autónoma como la nuestra, como Aragón. Los problemas de vivienda son muy diferentes en un pueblo de 200 habitantes que en Zaragoza, en Huesca o en Teruel. Y de esto también se va a hablar, ¿no? Nos decía, este tema también está en la agenda europea. Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo se va adaptando, como es obligatorio, a las necesidades que tienen sus ciudadanos. Y entonces, por primera vez, se acaba de crear una comisión específica sobre vivienda. Igual que hay otras tradicionales de las 20 que hay sobre economía, sobre cultura, sobre transportes, sobre libertades civiles, pues se ha creado una nueva hace este mes sobre vivienda. Entonces, esta comisión va a ser la encargada de hacer informes y propuestas para solucionar este tema que es tan importante ahora, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. ¿Y aquí cuál es el papel que juega Europa? Os pregunto a los tres, que vosotros desde luego lo controláis muchísimo mejor que nosotros. Porque claro, igual está pensando alguien, joder, ¿cómo vas a ver alguien que vive en Bruselas o en Estrasburgo cómo se solucionan los problemas de mi pueblo en materia de vivienda, ¿no? No sé si es porque permite dar un marco general que después hay que pormenorizar, porque nos permite sentar, no sé, esas bases legislativas. ¿Qué se puede hacer desde Europa para este tipo de problemas? Es que para eso están los propios parlamentarios, ¿no? Para poner encima de la mesa las soluciones que plantean en base a los problemas que tienen en sus países, ¿no? Y cómo aunar todas esas voluntades para que haya unos textos únicos que sirvan para todos, ¿no? Y independientemente de que luego cada país pueda tener su propia idiosincrasia y sus propias circunstancias, ¿no? Bueno, que hay veces, perdona Ramón, que hay veces que se da la circunstancia de que los problemas que tenemos en Aragón se parecen más a los que tiene un determinado territorio de Alemania o de un país del norte de Europa que Andalucía, ¿no? Totalmente, ¿no? Es así. Un Länder alemán puede tener más comparación, más temas en común con Andalucía o con Aragón que Galicia con Aragón, ¿no? Es así, ¿no? Entonces lo que se espera es que los parlamentarios pongan encima de la mesa de las distintas posibles soluciones, que esas se trasladen a los estados, ¿no? Y que a partir de ahí se pueda legislar en base a poder mejorar la situación de los ciudadanos, ¿no? Esa es la voluntad inicial. Y desde aquí, bueno, pues lo bueno que tiene es que esa idea de aunar esfuerzos sí que se ve reflejada. Es verdad que luego llega al Parlamento español o a los parlamentos autonómicos y muchas veces salta por los aires, ¿no? Pero en principio la voluntad del Parlamento Europeo es la de aunar voluntades, ¿no? Sí, yo creo que también hay que valorar muchísimo que por primera vez el tema de la vivienda también forme parte de una cartera de uno de los comisarios europeos, que esto ha sido también una de las prioridades que tuvo el Grupo Socialista en la campaña y que, como además dice Ramón, el proyecto europeo funciona así. Hay que poner las cosas sobre la mesa, desafíos comunes que afectan no solo a España, sino a muchos países de la Unión Europea, y ya el hecho de visibilizarlo y de ponerlo en la mesa quiere decir que vamos en la buena dirección. Damián, ¿cómo se organiza toda la vida aquí en el Parlamento Europeo?
Bueno, aquí tenemos una vida muy intensa, porque normalmente, bueno, todas las personas que trabajamos en el Parlamento Europeo vivimos en Bruselas. Ahí es donde tenemos las reuniones habituales de las comisiones parlamentarias, la vida parlamentaria, donde trabajan también los periodistas, pero una vez al mes, una semana al mes, venimos aquí a Estrasburgo a los plenos. En los plenos es el lugar donde se aprueban definitivamente las leyes que se han estado debatiendo el resto del tiempo en Bruselas. O sea, es un movimiento que hacemos entre una ciudad que es Bruselas, que está bastante lejos de esta, que es Estrasburgo. Estamos en una frontera con Alemania ahora mismo a unos 8 kilómetros, muy cerca. Estamos como a 3-4 horas. Y bueno, esa es una vida de mucho movimiento, mucho intercambio entre eurodiputados, entre nacionalidades, 27 países, 27 mentalidades. Y bueno, pero todo se consigue y de hecho yo creo que la historia de Europa y la historia de esta institución y de la Comisión es una historia de éxito que hay que resaltar. Aunque sea lenta, es evidente que no puede ser más rápida porque son 27 países los que negocian y los que tienen que acordar, pero bueno, yo creo que es bastante... Ramón, que no, es que Damián lo contaba y resultaba muy bonito, ¿no? Solo de una vez al mes te vienes a Estrasburgo, te haces 4 horas y media de coche, o sea, está francamente bien, ¿no? Parece que apetece, pero, lo cuenta Damián, que parece que apetece. Hay que ver la cara de los que salimos los lunes de Bruselas y hay que venirse a Estrasburgo una vez al mes para pasar aquí 4 o 5 días y bueno, pues la verdad es que muchas veces nos preguntamos cómo lo veríamos en España si uno viviera en el Ferrol y cada una vez al mes tuviera que irse a Sevilla a hacer un pleno de una semana, ¿no? Pues hombre, al principio te hace ilusión, ¿no? Pero luego con el tiempo ya se te hace muy pesado, ¿no? Para decir, si mi vida la tengo en Bruselas, si el Parlamento también está en Bruselas, ¿qué necesidad tengo de ir a Estrasburgo una semana al mes, mover mi vida, mover vamos, todo, comer, cenar, un hotel, se hace a veces muy pesado, la verdad. Yo soy sincero, o sea, contarlo está muy bien, pero claro, llevamos aquí unos días, no hemos visto el sol, no hace nada más que llover, no sales del Parlamento, sales a las 8 de la tarde, te vas a cenar al hotel, del hotel vuelves aquí. O sea, seamos sinceros también en la... esto ha sido así siempre, ¿no? Habrá que convencer a los franceses para que... Este es el gran problema. No es una cuestión del Parlamento, habrá que convencer a los franceses... Que va a ser imposible, y sobre todo convencer a los que tienen hoteles, restaurantes y demás en Estrasburgo, que hacen el agosto una vez al mes, porque aquí suben hasta los precios en la semana que venimos aquí. Sí, no vale lo mismo un hotel la semana que vienen se mueve el Parlamento que la semana siguiente. Es decir, esto también es parte de un negocio de la ciudad, ¿no? No lo digo del propio Parlamento ni nada. Y mientras los franceses no digan lo contrario, pues seguiremos viniendo una vez al mes, una semana al mes. De hecho, para añadir algo a lo que dice Ramón, que tiene razón, el Parlamento cada año aprueba una resolución en la que siempre sale que los diputados están a favor de una única sede, que sea Bruselas. Pero evidentemente de esto no tiene el poder el Parlamento para decidirlo. Esto es una cuestión que está en los tratados y entonces es una cuestión de los gobiernos y ahí... Evidentemente, Francia nunca va a negarse, o a oponerse a que vengan aquí cada mes 3.000 personas a llenar sus hoteles y a llenar sus restaurantes. Claro. Efectivamente, hay que cumplir con los tratados y bueno, yo también creo que a pesar de que estoy de acuerdo con que es un poco engorroso, ¿no?, venir aquí a Estrasburgo todos los meses, sobre todo el movimiento, la huella climática que eso también supone, el cansancio, también hay que reivindicar un poco pues, lo que significa esta ciudad, ¿no?, históricamente, que ha sido una ciudad que al final representa lo que es el proyecto europeo, ¿no?, la paz, ¿no?, el proyecto de paz que significa la Unión Europea. Pues vengámonos todos a vivir a Estrasburgo. Pues me parecería estupendo, Ramón. No, a mí me gusta más Estrasburgo que Bruselas. A mí también me gusta mucho más. Que no nos hagan movernos una vez al mes. Totalmente. Vamos, que esto es un drama. O sea. Totalmente. ¿Cómo veis esta corriente que ha ganado fuerza en los últimos tiempos del sentimiento antieuropeísta, el mensaje que en una parte de la sociedad consigue calar de Europa no sirve para nada? Ramón, empiezo por ti.
Bueno, pero eso yo creo que es más de lo mismo, ¿no? No es una novedad, ¿no? Yo creo que siempre ha habido, lo que pasa es que tenían menos altavoz, a lo mejor en un momento determinado de los últimos años, ¿no? Y bueno, pues ahora pues bueno, hay gente que tiene que diferenciarse. Lo que pasa es que lo de criticar a una institución o ese sentimiento y luego participar en él, eso es una contradicción en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo entendería que haya grupos políticos o haya parte de la sociedad que, bueno, pues que esté en contra de este sistema que conformamos en Europa, pero que luego participe en él me parece de una hipocresía verdaderamente importante. Bueno, a mí como mujer, sobre todo, también me preocupa mucho estos movimientos euroescépticos y esos movimientos de extrema derecha que al final estamos viendo en todo el mundo. Lo hemos visto ahora con la entrada de Trump en Estados Unidos y bueno, pues ahora tienen un altavoz más fuerte y lo que hay que hacer, creo yo, lo importante ahora es resistir e intentar que se oigan y que se oigan las ideas progresistas y no dar ningún paso atrás en lo que ya hemos conseguido del proyecto europeo, sino ir avanzando. Con todo el trabajo que tenéis aquí, ¿da tiempo a seguir algo de la actualidad de Aragón o no, Damián? Bueno, la verdad reconozco que en mi caso personal no demasiado, pero bueno, intentamos. Se intenta, ¿no? Pero es difícil porque claro, es que hay muchos temas aquí. La política europea, ya te digo, abarca todas las áreas posibles y nos tiene inmensos en el día a día. Sí. No, yo creo que al final también depende de dónde estés trabajando, ¿no? No es lo mismo trabajar con un diputado aragonés que trabajar en una delegación o trabajar en una oficina del Parlamento, ¿no? Es distinto. Entonces, en mi caso, pues lamentablemente o por desgracia, pues no puedo seguir el día a día de Aragón, salvo lo que me cuenta el diputado aragonés, que en este caso es Borja Jiménez, y que me tiene un poco al corriente, ¿no? Pero la parte que a mí me toca, pues la verdad es que muy poquito. En otros asuntos. Sí, yo te puedo decir que nosotras sí que vivimos muy conectadas con Aragón y que al final, bueno, conocer la realidad local de lo que está pasando ahí es muy importante para realizar nuestro trabajo y para apoyar el trabajo, en mi caso, de Rosa. ¿Hoy qué tenéis en la agenda, Damián? Hoy, ahora cuando terminemos el programa de la radio. Bueno, aparte, tenemos, ya te he dicho, muchos periodistas, tenemos muchos temas interesantes. Hay resoluciones sobre el apoyo a Ucrania 3 años después del comienzo de la guerra. Hay un debate sobre competitividad. Hay un debate sobre un análisis sobre las primeras semanas de Trump. Hay un debate sobre, ayer se aprobó una resolución sobre el acuerdo de pesca con Cabo Verde. Son temas muy variados. Cada periodista está interesado en un tema diferente. Nuestra labor es asesorarles. ¿En cuántos idiomas te hablan, Damián? En 24 se habla en el Parlamento. Todo se traduce a 24 horas, más que en la ONU. Creo que están en 6. Esto es un sitio mucho más amplio en cuestión de pero luego se termina hablando en inglés, ¿no? Supongo. Siempre en francés. Se termina. Hace años era el francés, la lengua habitual, y en los últimos años, desde que fue la ampliación a los países del este, es el inglés el que domina. Ya. Y ahora con... vivimos aquí también con todo el día traductor, o sea que tampoco, aquí tiramos de todo lo que podemos y que valga. O sea, y en la línea que vamos, yo con la inteligencia artificial acabaremos por dar igual el idioma que hables, te pondrás un pinganillo y automáticamente te iré traduciendo desde cualquier idioma de los 24 que decía Damián que se puede hablar, y al final acabará la gente hablando en su idioma y el pinganillo traduciéndolo al idioma que tú quieras. Yo estoy convencido que llegaremos y más pronto que tarde a esa situación. Yo con tal de que se siga hablando y se siga comunicando ya estoy contenta, sea con la inteligencia artificial o no. Aquí no se puede replantear lo de que sea el español. Ahora que ha habido cambios con el Reino Unido y todo esto. No, muchas quejas vienen de ahora que no está Gran Bretaña, que era un país grande hablando inglés, ahora ¿por qué el inglés es la lengua principal? Bueno, está Irlanda, está Malta, ¿no? Pero en realidad es el principal idioma de comunicación a nivel mundial. En fin, lo vamos a ir cerrando aquí. Ha sido de verdad un placer compartir esta mañana de radio con ustedes. Ahora nos vamos a dar una vuelta por este Parlamento para seguir conociendo de lo que se habla. Damián Castaño, muchísimas gracias, ha sido nuestro anfitrión. El mejor anfitrión que podíamos haber tenido, desde luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estáis siempre invitados. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias también a Marina Sola y a Ramón Moreno. Marina Sola, asistente del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Moreno, jefe de gabinete de la delegación del Partido Popular Español aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias y encantado de veros. Gracias. Un abrazo desde aquí, desde Estrasburgo. La radio sigue, por supuesto. Mañana, más Buenos Días Aragón.
Mañana ya desde los estudios de María Zambrano en Zaragoza, desde las 7 de la mañana. Buen día a todos. Hasta mañana.